Bueno, nada, un año más, tercer año consecutivo, si no estoy equivocado. Estamos muy contentos de tener hoy con nosotros. Podemos decir muchas cosas, ¿no? Quizás sea un poco injusto hablando de él únicamente como el técnico de la Almería B o como el artífice, ¿no? De esta Almería B, que yo creo que, bueno, si alberga una de las cualidades más grandiosas es la de ser un equipo ganador, ¿no? Al menos bajo mi punto de vista. Una cualidad que yo creo que por la que mucha gente mataría, sin duda, ¿no? Una cualidad que yo creo que define muy bien al equipo que ha formado Alberto, ¿no? Con la ayuda de sus futbolistas, este imperio que ha levantado, ¿no? Y que, bueno, en su debut en segunda ref, tras un ascenso, bueno, en sueño que ya está analizado y reanalizado, pues bueno, ha mantenido vivo ese sueño del playoff hasta el final. Alberto, muy buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. No me creo que estés descansando, Alberto. O sea, no te imagino descansando. Bueno, pues un poco sí, ¿no? Te lo mereces, claro. Ya a esta hora seguimos entrando todas las mañanas. Bueno, pues veo un poco la tele, lo típico, siempre a lo mejor viendo algún futbolista, alguna cosa que ha entrado durante el día y a descansar, sí. ¿Cuál es el plan de Estamos ya trabajo? mayores, ¿eh? Sí, ya. ¿Cuál es el plan de trabajo que tenéis actualmente? O sea, ahora mismo. Bueno, en principio terminaremos de entrenar justo cuando acabe la liga regular del primer equipo, porque bueno, si ellos necesitan en un momento dado la ayuda de los jugadores del B, pues que estén en forma. Y en un hipotético playoff nosotros ya no estaríamos como equipo y sí que habría algunos jugadores que pasarían a formar parte del primer equipo, pero bueno, no nos queremos adelantar, ojalá sea así y bueno, y eso creo que será bueno para todos, obviamente. Sí, 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 no. Yo no sabía que seguíais con el trabajo, pero bueno, es verdad que tiene todo sentido del Claro. mundo. Ahora mismo, ¿qué jugadores hay con el primer equipo más habituales? No caigo Bueno, ahora. los de siempre, Están Pedro Rachad, Fedí, Pedro Perovi, Fidel, ¿no? Sí. Pero Fidel, exacto, los que están de manera permanente. Y bueno, sí es verdad que al recuperar de las lesiones y tal, ya gente como Joan, Loren y tal, pues están con nosotros. Pero ya te digo que todo puede cambiar en un momento dado, Sí. en el momento que haya ese hipotético playoff y ellos, para protegerse, lógicamente, pues cogerían varios jugadores. Sí, sí, sí. Bueno, Alberto, por ir entrando un poco en materia, como siempre, pregunta básica, sé que da para mucho seguramente un monólogo, ahora particularizaremos, ¿no? Pero bueno, balance de la temporada, ¿no? Yo imagino que habrá gente oye, que puede llegar incluso a pensar, ¿no? Que la Almería se ha quedado a las puertas de conseguir ese objetivo del playoff, que es cierto, ¿no? Pero yo creo, Alberto, que el objetivo, como recién ascendido a segunda ref, bueno, igual estoy yo hablando de más, pero está cumplido, ¿no? Que hace esa temporada tan completa como habéis hecho y haberos salvado, bueno, sin sustos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hay varias cosas que analizar ahí. Evidentemente, a nivel clasificatorio, creo que la temporada ha sido excelente. No ha sido sobresaliente porque cuando un equipo está 24 jornadas de 34 en playoff, al final te queda siempre ese Sí. sinsabor de decir, ostras, pues qué pena que al final hemos quedado fuera. Pero analizando un poco la plantilla, bueno, primero te tienes que reponer a las bajas de Aarón, Marcos Peña y Rachás, que son tres jugadores que durante estos años han sido absolutamente fundamentales, difícilmente suplibles, ¿no? Bueno, y encontramos jugadores como el propio Quintanilla, Perovic, que haciéndolo bien con nosotros han promocionado el primer equipo. Entonces, claro, nos hemos tenido que reinventar varias veces durante la temporada. Sí, es verdad que, por Sí. ejemplo, la posición a lo mejor de 6 no hemos tenido ningún jugador claramente como pivote defensivo. La posición de delantero lo ha tenido que hacer Loren, que el año pasado al final jugaba mucho de media punta con Rachá. Hemos tenido que hacer ciertas cosas que nos han condicionado a la hora del rendimiento final. Pero claro, yo creo que si tú pones toda una balanza y dices, bueno, el equipo sube en ciertas posiciones, pues se ve algo mermado con jugadores importantes. Y encima han debutado 6 jugadores con el primer equipo, seis Claro. jugadores con el primer equipo. Yo creo Sí, sí, sí. que eso es lo que hay que subrayarlo. Si esos jugadores no hubieran debutado el B, podría haber mejor clasificado. Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Pero es que para eso está un filial. Entonces yo te firmaría todos los años salvar la categoría de segunda federación, que eso sí me parece importante, y debutando 6 jugadores. El año pasado creo que fueron 4 en primera y este año ha sido 6 en segunda división. 10 jugadores en 2 temporadas. Creo que, sinceramente, ese volumen de jugadores en el primer equipo te tienes que ir a cantera tipo Villarreal, Celta o algo así para ver ese volumen de jugadores que debutan. Luego, continuidad, pues obviamente es más complicado. La tuvo Marcos Peña el año pasado y este año le han tenido jugadores como Perú, sobre todo Quintanilla antes de irse, ¿no?
pero eso, que 10 debutantes en 2 años, creo que eso hay que subrayarlo. Pero ¿qué pasa? Pues que este año en esa situación pues no ha mermado en ciertos momentos, pero bueno, que recuerdo que la prioridad de todo el primer equipo, y yo como entrenador del filial soy el primero, tengo claro que lo primero es el primer equipo. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego también jugadores que a lo mejor no han seguido en dinámica habitual del primer equipo, pero bueno, los propios Pedro Fidel, ¿no? Joan, que también ha entrenado varios días. Bueno, al final son jugadores que aunque no lleguen a debutar, oye, ya simplemente estás tan cerca de los mayores, ¿no? Como se suele decir, yo también lo percibo como un logro, ¿no? Te pregunto otra cosilla y ya paso con mis compañeros, con Aaron y con Adolfo. Claro, pues yo iba justamente por ahí, por esas, bueno, bajas sensibles, ¿no? Que ha tenido este verano en Almería B, este verano pasado. Bueno, incluso Rachar, ¿no? Que al final ha sido prácticamente de forma testimonial, ¿no? Jugador de la Almería B. ¿Tú o sea, concebías este año como año más de transición, por así decirlo? El fútbol va muy rápido y las transiciones es verdad que justo después de un ascenso son muy complicadas, naturalmente, porque a poco que te despistes puedes perder la categoría. Pero bueno, yo imagino que era concebida de este modo, ¿no? Y pese a ello, porque entiendo que reponerse de esas tres figuras, ¿no? Es que encima una columna vertebral debía ser complicado. Y aún así, hombre, conseguir la posición que ha conseguido Almería B le da más mérito, ¿no? A lo que habéis conseguido, bajo mi punto de vista. Vaya. Bueno, sí, yo creo que todos lo tenemos claro, que yo muchas veces lo he hablado con Joao, todas las situaciones que está en él me ha dicho siempre Alberto, la salvación, y yo siempre he dicho en rueda de prensa que los 44 puntos, porque al final sé que se pasa mal, fíjate que tenemos el ejemplo del Granada y el Cádiz, Sí, sí, sí. que es que hay un concepto que quizás se nos olvida. Cuando hay un descenso de primera división, al final hay un terremoto para todos. Voy a poner un ejemplo. La situación de Cone afecta a la de Rachá. Nosotros contábamos con Rachá. Cuando Cone no se recupera, no está bien, no se queda, automáticamente Rachá pasa a hacer la pretemporada con el primer equipo, cuando era algo, entre comillas, que no estaba previsto, y desde ese momento no hemos vuelto a ver a Rachá. Entonces, eso de repente te cambia todo el panorama. Entonces, creo que hemos sido la cantera que mejor ha digerido eso, y sí que te compro lo del año de transición por el hecho de tener que pensar una cosa en junio, otra en julio, otra en septiembre y otra en enero. También te digo que, sinceramente, y bueno, yo soy el primero que me hubiera flipado jugar los playoffs. Veo al Estepona y me da una envidia. No sé si quiero que gane, que pierda, no sé ni lo que quiero que hagan, porque lo veo y digo, ostras, podríamos estar ahí nosotros. Ya. Pero la realidad es que hoy por hoy el club con un equipo de segunda división, creo que la segunda federación es una buena categoría. La primera federación creo que sería demasiado para todo, porque necesitas tener tu estadio propio, césped natural, depende del horario de la Uf. propia televisión de ellos. Claro, sería un desbarajuste, no una excusa, o sea, no lo quiero poner como excusa, pero creo sinceramente que el pensar, no, es que ahora con otro tipo de proyecto podemos llamar, bueno, podemos seguir pensando en sacar jugadores, pero creo que, sinceramente, en primera división es otra historia. Creo que en primera división, un equipo en primera federación, pues como lo tiene el Osasuna, lo tiene el Sí. Celta, puede estar el Valencia, que está en segunda federación, pero bueno, podría ese tipo de club mantener una estructura en primera federación. Nosotros creo que a lo que voy, que al final el siguiente objetivo tiene que ser volver a mantener la categoría. Es que es triste decirlo porque, bueno, no somos, puede tacharse no ambicioso, pero es que es la única posibilidad que existe en este tipo de club, que ojalá juguemos playoff y ojalá podamos ascender. Pero creo que la realidad, igual que en tercera, sí que es verdad que yo creo que se ha demostrado que la segunda federación al final hace mejores jugadores a todos, y me explico. Marsu, Loren, Carlos Ballesteros, los que habéis seguido el equipo, han sido Sí. jugadores que en tercera le ha Sí, sí, costado y en sí. segunda han entrado. ¿Por Sí, qué? sí, sí. Mejor equipo, va a la línea, San Fernando, Lucán, buenos campos, buen arbitraje. Entonces, a nivel formativo, una categoría que multiplica al jugador. Con todo mi respeto a ir al Huetor Vega, a ir a Huetor Taja, con todo mi respeto, que yo vengo de allí y lo respetaré siempre y seguramente algún día volveré allí. Pero esta categoría creo que es el anillo al dedo de lo que como club debe de ser un filial. Y luego también se nota, y eso es algo que pues, algún día se lo podéis preguntar al primer equipo, que el flujo de jugadores y la calidad y la respuesta de los jugadores en el primer equipo es mucho mejor que cuando el equipo estaba en tercera. O sea, el aporte, Sí. recordar hace 2 años, quizá era un poco Peña, alguna vez Marciano, pero era muy esporádico. Ahora ellos no tienen miedo a reñar convocatorias con jugadores del B, a apostar por jugadores del B, y eso creo que esta categoría ayuda mucho. Por eso creo que es importante que el objetivo principal, mientras el Almería
esté en segunda división, tiene que ser estabilizar al filial, que sea un buen flujo de jugadores en el primer equipo, pero clasificatoriamente que no descienda. El día que estemos en primera, pues creo que poco a poco sí que se podría ser más ambicioso, pero ahora mismo creo que con los pies en el suelo es el objetivo del año pasado y tiene que ser de los próximos años. Sí, sí, te escuchaba antes Es mi hablar del. opinión, Sí, sí, no, no, vamos, como entrenador. me parece entendible. Y bueno, ahora iremos más adelante con esto. Me imagino que también la falta de infraestructura, ¿no? La archiconocida ciudad deportiva que siempre hemos comentado, entendemos que aquí también tiene cierta incidencia. Luego iremos con eso. Te escuchaba hablar del Estepona y me acordaba de ayer, ¿no? Porque me recordaba lo que se leía mucho ayer, que fue la final de la Europa League. Que bueno, al final el Athletic Club se quedó fuera, ¿no? De una forma, bueno, un poco reprobable y decían, hostia, fíjate, la gente de Athletic pensaba, tío, en este partido seríamos los reyes de este partido, ¿no? Porque fue un partido malo, no sé si lo viste, pero bueno, fue un partido bastante malo. Y Sí, al claro que final lo vi. la clasificación, ¿no? De la Premier tampoco, el algodón no engaña, ¿no? Como se suele decir. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, Aarón, Adolfo, si tenías algo que comentar, para adelante. Bueno, muy buenas noches, Alberto. Yo te quería preguntar justo esto que has comentado, que son un poco las diferencias que encontró el equipo entre Segunda Federación y Tercera, Mm. entre este año y el pasado, que ya, bueno, ya has dicho un poco que es como una categoría un poco más acorde a lo que es un filial, ¿no? Sí, hombre, a nivel de campo, de propuestas, de estadios, de todo, evidentemente mucho más formativa. Al final, creo que, se lo digo a mis jugadores, estamos jugando partidos de playoff todas las semanas. Es decir, en la jornada uno en Águila, que en el minuto 12 vamos perdiendo 1-0, yo digo, bueno, este año vamos a sacar 5 puntos, y al final casi ganamos con un gol de Perovi, que remontó Joan, creo que metió Loren también, nos pusimos grandes. Es decir, esta categoría es un auténtico parque de atracciones. Pero total, nosotros creo que hemos ganado, si no me equivoco, no sé, 15, 16 partidos. De los 15 que hemos ganado holgadamente, uno, dos. El resto, Bruno ha parado un penalti, René ha salvado tal, ellos han fallado no sé qué, y también los que hemos perdido ha sido por los pelos. Recuerdo el día del Estepona que íbamos ganando, que en la primera parte tuvimos que irnos 4-0, que tuvo Valen dos ocasiones delante del portero, que tuvimos un montón de ocasiones, no las metas, al final te marcan. Es decir, que es una categoría muy, muy traicionera en cuanto a la igualdad que hay y que está jugando prácticamente un Real Jaén y un Toledo todas las semanas. Con todo mi respeto, insisto, con todo mi respeto, al final el equipo, cuando venía el Torredón Jimeno, el Huetortájar en casa, en el minuto 70 los equipos se deshacían y con los cambios los machacaba. Ahora te viene San Fernando, que descendió, nos metió 4 en 45 minutos. Que yo en el Almería nunca he vivido nada así en contra, ¿no? Me ha pasado en otros equipos, pero nunca me han metido 4 en medio tiempo, y ese día pues nos metieron 4 un equipo que ha descendido. Entonces, esa igualdad hace que el jugador se tenga que multiplicar y que también como equipo se te vean las costuras muy rápido. En cuanto tienes un agujero en una posición, pues pasa como en el primer equipo, lo habéis visto. En cuanto hay dos lesiones y hay un agujero, cuando de verdad hay un equipo que le exige, se nota. Pues nosotros ese nivel de exigencia lo estamos teniendo todas las semanas. Es bonito también, desgasta mucho porque no dice, guau, esta semana es tranquila. No, no hay semana tranquila, pero a nivel de jugadores lo multiplica en su rendimiento y lo está mucho más preparado para el primer equipo en esta categoría. Sí, incluso equipos de la zona baja, ¿no? Que vimos también el Recre Granada, que te mete el susto en el cuerpo, ¿no? Si no recuerdo mal, después del gol de, me parece, fue que el Yo Burgos, ¿no? recuerdo, Sí, sí, sí. recuerdo, perdona, el día del Recreativo de Granada, que empezaron ganando, luego Sí, remontamos, nos quedamos nosotros con 9, ellos con 10 sí. al final del partido, que fue un partido un poco loco. Claro, a mí había ojeadores que me decían, Alberto, no me explico cómo tenéis el doble de puntos que ese equipo. Fíjate, O sea, como que no fíjate. había tanta diferencia. ¿Por qué? Porque influyen las dinámicas, porque influye. Creo que nosotros hemos sido muy inteligentes en la planificación de la plantilla, manteniendo gente veterana como René, como el propio Alex Méndez, el propio Luis Lara, que se critica mucho, pero Sí. al final ha aportado muchísimo. Ese equilibrio hace que te puedan rendir los jóvenes, porque también recordemos que no han debutado 3 juveniles de segundo año, 3. Pero Fidel, Who? Dani y Josán. Es decir, Josán creo que ha jugado 7 8 partidos, pero Fidel 3 o 4 de titular, y Dani, que debutó el otro día en Orihuela, pero son 2007. ¿Qué pasa? Si tú no tienes el sustento de esos jugadores más experimentados, pues tipo Loren, que es 2003, o ya los Joan, Marsu, José, más que nos parecen hasta veteranos ya, a los que llevan muchos años siguiéndolos, ¿no? Pero Sí. creo que ese equilibrio lo hemos encontrado con respecto al Granada, pero a nivel jugadores y nivel deportivo no hay tanta diferencia, ya lo habéis visto.
Sí, sí, sí. Fíjate, bueno, ya, es verdad que ya dejó de. Ya te pasó a Aaron. Bueno, en el Granada te decía justamente que me parece que marcó aquel día Iker Burgos, ¿no? Que si no estoy equivocado. Bueno, no sé si llega a ser nacido en Almería, sí, ¿no? Me parece que sí. Pero bueno, Bueno, no sé, yo lo conozco de siempre porque es de Almerimar y sí, siempre he efectivamente, estado juega en el en Poliegido y Roqueta tal. o sí. Sí, yo era de Almerimar por ahí, sí, sí, no, bueno, al final un juego que esto lo marca buen gol ahí, a ver si hay ahí labor de. Y el año pasado nos marcó con el Torremolinos Ah, también. también, fíjate, sí, sí. Aquel día famoso de que yo estuve con el primer equipo, que perdimos 1-4, Ujú. marcó Iker Burgos. No, hostia, fíjate, no Es un poco recordaba. nuestra bestia negra, sí, desde luego que Sí. cada vez Aarón, que nos pilla nos vacuna. sí, sí, sí. Yo, bueno, buenas noches, Alberto. Lo primero. A ti te Lo veo más, primero. ¿eh? A ti te veo más en Sí, el sí, día. nos vemos más, nos vemos más. Vean eso. Yo quiero preguntarte cuántas veces le has dado vuelta al partido de Estepona, ¿no? Porque un partido en el que al final se decide, después de ese partido, lo que ocurre en la clasificación, es un partido que además adelanta el equipo con el gol de Loren de falta y llegan esos dos goles en la recta final. No sé cuántas veces le has dado vuelta y si crees que puede ser ese, pues bueno, lo que le ha faltado al equipo, porque con esa victoria, como has dicho muchas veces, incluso creo que el empate también hubiese valido para tener el playoff. Totalmente, ese ha sido el partido clave. De hecho, a mis jugadores les decía, necesitamos, creo que eran 3 victorias, pero el partido de Estepona no se puede perder. Necesitamos 2 victorias, pero el partido de Estepona no se puede perder. Y con el empate, pues evidentemente nos han sacado 3 puntos. Con el empate nosotros tendríamos un punto más, ellos 2 menos, y el golaveraje lo tenemos ganado porque ganamos allí 0-1. ¿Qué ha pasado? Porque el gol general nos mata porque nos sacan tropecientos goles en el gol general. A ver, sí te digo que la sensación era que el equipo se estaba desinflando un poco al final de liga. Ya llegando muy justo, los jugadores que bajan el pre-equipo, Joan ha llegado muy justo al final de temporada, Loren ha llegado muy justo, los defensas René, el propio Alex llegó lesionado, René ha llegado justísimo al final de temporada. Ese día que se lesionó Jesús con el Granada B, también ese mes y medio que hasta afuera, pues bueno, Bruno también baja el pobre muchas veces viniendo de viaje, han sido circunstancias complicadas. Y sí que la sensación era, y te hablo claro, y porque lo he hablado con ellos, con el club, que el equipo se estaba cayendo. Y quizás en el momento menos oportuno para que se cayera. Porque fíjate, el Antoniano tiene el mismo calendario que nosotros y le gana al Estepona, le gana al Torremolino y le gana a Lucán. Y 2 de esos partidos fuera de casa. Al final es un equipo que va a una tendencia buena y tú que te estás cayendo. Aún así, como tú bien dices, consigue empatar en UCAM. Es un muy meritorio empate, es un equipo que el otro día lo vi y que tiene todas las papeletas para subir. Empate en UCAM y te adelantan el marcador. Después, de la primera parte, te puedes 2-3-0. Las sensaciones son buenas. Te adelantas con un gol de Loren y es rarísimo cómo se cayó el equipo. No, ni nosotros lo explicamos, evidentemente. Yo tengo responsabilidad con los cambios y todo lo que hice, como siempre, igual, que seguramente acertaré muchos días, ese día no acerté, pero sí que es verdad que me extraña porque mi equipo siempre ha ido ganando, raramente, algunas veces hemos remontado, pero raramente en el anexo, si hemos ido ganando, no han volteado un resultado. Creo que ha sido de los pocos días esto, entonces, pues sí que nos duele y yo creo que los jugadores lo saben y a partir de ahí, pues costó mucho, costó mucho. En Torremolinos lo pasamos mal, creo que empezamos bien, el partido al final nos superó, luego el Cádiz, que es lo que decimos, buen partido y que fuimos superiores, y en Orihuela pues ya costaba levantar el ánimo cuando sabías que tenían que perder ellos con un equipo descendido en casa y tú ganar por 18 goles, pues que era imposible. Entonces, bueno, pues se empató y ya está. Pero sí que estoy de acuerdo que todavía no escuece y a todo el cuerpo técnico de los jugadores ese día de Estepona, teniendo en cuenta que, igual que el año pasado, el equipo creo que llegó al playoff muy bien y luego encima le entró la inyección de Marcos Peña y de Mareci a su manera, que con todas las cosas nos hizo que pudiéramos refrescar rachas en muchos momentos, incluso que Loren pudiera jugar de media punta. Descubrimos, la media punta de Loren la descubrimos cuando entró Mareci con Rachá, que prácticamente se compartían el 9 y hizo que Loren tuviera que hacer de 10, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que entre que el equipo llegó bien y nos cargaron con esos dos jugadores en el playoff, fuimos lanzados. Este año es que creo que en la segunda vuelta hemos hecho convocatoria 2 veces. Hemos ido con juveniles, en Don Benito llevamos 4 jugadores del juvenil, que también nos ha ayudado mucho en la segunda vuelta, pero es verdad que la sensación, Aaron, era ya de, tú lo sabes, como que el equipo iba ya muy justo. Aún así, obviamente, si tú empatas con el Estepona y dependes de ti mismo, creo que lo hubiéramos conseguido al final, pero nunca se sabe. Dinámica. Alberto, mencionaba a Loren, que recuerdo que el año pasado cuando viniste, sí que hubo un apartado referido a él, ¿no? En el que, bueno, tuviste una charla con él en privado, fuiste a comer, si no recuerdo mal.
bueno, pues para tratar un poco pues, su situación y no estaba muy contento con su bagaje de minutos, etcétera. Esta temporada, si no estoy equivocado, son 14 goles los que ha generado entre gol y asistencia. Al final ha sido una temporada muy más plena para él. Ha debutado con el primer equipo, si no estoy equivocado, en Copa del Rey. No sé qué balance haces con del caso de Loren. Al final le intentamos... Copa del Rey creo que es Liga, creo que salió también algún día unos minutos. Debutó en Liga. Sí, sí, no, si me lo dices tú, seguramente es así. Yo creo que sí, ¿no? Creo que fue el día de Huesca que no está Suárez. Correcto, yo creo que ha hecho Copa y Liga, ¿verdad? Vale, vale. Ok. Bueno, que está bien. Sí, totalmente. Loren es un jugador que tiene una forma de jugar muy determinada, es muy asociativo, un jugador muy elegante. Pero claro, un jugador, en cierta manera, bueno, entiéndeme, con mucha clase, muy cómodo, un jugador muy parado en ese sentido, no es explosivo. Claro, la tercera división tiene poco de eso. Entonces Sí. este año, pues creo que su bautismo fue la eliminatoria al Toledo. Fijaros que lo hemos hablado muchas veces, lo hablamos después del ascenso, que no jugó ni un minuto en los dos partidos del malagueño y del Jaén, ni un minuto. Y en el descanso de Toledo con 0-1 dijimos, Loren de 10 y Racha arriba. A ver qué tal. Y fíjate, y al final pues marcó Racha y Loren creo que dio la asistencia. Luego en Toledo volvió a salir en el minuto 55 y creo que tocó un balón y el de gol. O sea, hicimos una salida de balón, tocó un balón, fue al área y metió gol. Es decir, explotó teniendo esa paciencia porque es un jugador muy diésel, un jugador que hay que tener mucha paciencia con él, pero luego tiene muchísima calidad y este año creo que ha sido el año que ha explotado, que ha jugado de 9, de 10 y bueno, para nosotros ahora mismo es un jugador importantísimo dentro de que bueno, que tampoco es que sea un 9 referencia como tal, no es el típico jugador muy bueno para jugar un 4-4-2 con un jugador más incisivo, agresivo como Rachá o como cualquiera del otro delantero que tenemos y él como de segundo delantero. Sí. Estaba pensando justamente, mencionaba el partido de Toledo, que estuvimos allí, y es verdad que fue, has dicho antes, hay veces que me equivoco con los cambios, ¿no? Otras veces no, y a veces me equivoco, pero ese día sí, estoy pensando y me parece que Josema marca, que también sale del banquillo, marca Marezi, que sale del banquillo, el partido de Loren, que al final es decisivo, ¿no? Cuando entra ese... no, fíjate, no estaba pensando sin más, ¿no? Era un comentario al aire que al final es la Bueno, importancia que siempre tiene lo el hemos hablado que banquillo. el playoff fue el playoff de los cambios. Es que creo que Claro, pasan todos los partidos. Valen, sin ir más lejos, claro, efectivamente. Claro. Sí. Adolfo, ¿quieres comentar algo más? Te iba a preguntar sobre el cambio de sistema que ha habido, sobre todo en la segunda vuelta, que el equipo empezó a jugar más con tres centrales, que imagino un poco también por eso, porque ha llegado un poco más justo, a lo mejor para protegerse un poco más, por eso. Buah, este año ha sido un auténtico Tetris táctico. Bueno, mira, yo creo que se han juntado dos cosas. Las dos épocas de peor rendimiento, es decir, vinimos de Cádiz, tenemos muy malas sensaciones, veníamos de perder en casa también, creo que fue con el Torremolinos. Fue la primera vez que enganchamos dos derrotas seguidas, estuvimos mal y los extremos no nos están aportando nada. Pero Villa está con el primer equipo, creo que Hugo Neves estaba lesionado y tenemos solo operativos a Valen y a Luis. Y dijimos, bueno, tenemos muchísimos centrocampistas, tenemos a Martínez Vireski, tenemos a Joan, tenemos a Marsu, tenemos a Josema, pues vamos a fortalecer el centro del campo, poniendo 4 centrocampistas, jugando con 4 un cuadrado por dentro y renunciamos un poco a los extremos, teniendo jugadores quizás con más piernas como Carlos Ballesteros, como Peñalbés, como Luis, que son más todoterreno, no dejan de ser laterales, bueno, tienen llegada. Fue algo táctico, le ganamos a Orihuela, empezamos la segunda vuelta así. ¿Qué pasó? Que nos pasó luego todo lo contrario. Con el primer equipo empezó a tener demanda de medio centro, se fue Joan para arriba, José más se lesionó, Martín se fue con la selección y entonces decidimos pasar a lo contrario, volver a jugar con extremos puros y duros porque recuperamos a Hugo, porque empezaba Jasperovic, es decir, hemos ido fluctuando en función de los resultados y también en función de lo que teníamos con el primer equipo. Ahora, a última hora, ha vuelto a pasar lo mismo, nos hemos quedado sin extremos, hemos recuperado a Josema, pues hemos vuelto, creo, desde el día del Cádiz, volvimos a jugar Cádiz-Orihuela, lo hemos hecho otra vez con la línea de 3. Ha sido, yo creo que con los resultados, cuando llegamos a Cádiz, creo que ha sido la primera vez que hemos enganchado un punto de 12. Ha sido la peor racha, ha sido justo la clave, la de UCAN, Estepona, Torremolinos. Dijimos, bueno, pues vamos a cambiar otra vez. Ya fue por los resultados, pero el 90% de las veces ha sido, oye, tenemos muchos centrocampistas, jugamos con 4. Tenemos muchos extremos, pues jugamos con extremos. Ha sido un poco
inventar con lo que teníamos. Se es Sobre el camaleónico, ¿no? partido de Con lo que Lukan, tiene. Sí, dime. iba a decir, sobre el partido de Lukan que acabas de mencionar, que fue el partido donde se volvió al Francisco Gómez a Huerca. ¿Cómo fue un poco ese regreso después de esa temporada en el anexo, ya con el filial? Muchos jugadores que venían de ese juvenil, que estuvo ahí esa temporada que lo recordamos con todo tu cariño. ¿Cómo fue para todos esos jugadores volver al Francisco Gómez? Fue muy bonito hasta el minuto 5 que nos metieron, ya se jodió Sí, es verdad. el invento, pero porque además era el equipo más feo de meter en Huerca, ¿no? Que tuvimos la resiembra, pero fue muy bonito. Ellos lo demandan mucho, los partidos de pretemporada quieren jugar allí, porque se siente quizá más arropado. Porque si te digo una cosa, ahora te cambio de tema radical, pero un tema que me sorprende es la poquísima afluencia de público que hemos tenido este año en el anexo. Ahora os lo puedo decir. El año pasado fuimos creciendo más, no sé si por el desencanto del primer equipo o por lo que fue, pero que ojalá no venga nadie porque haya 18.000 personas en el Mediterráneo, ¿no? Pero me ha extrañado un poco que una categoría tan bonita que viene el Jerez, que viene el Linares, que viene el Linense, el propio UCAM, pues al final hemos tenido, creo que igual o peor afluencia de público que el año pasado de público local. No sé si influye el que evidentemente se dan los partidos en directo, de buena conexión, la gente el domingo por la mañana prefiere quedarse en casa, que puede ser, pero sí que lo hemos notado y creo que lo he dicho varias veces en rueda de prensa, ahora lo sabe, es lo que más me ha dolido este año, porque acordaros que dije el año pasado, tenemos tres objetivos: aportar jugadores, ascender de categoría y que la gente se enganche. Ostras, pues este año se nos ha desenganchado la gente. No sé por qué, pero realmente la gente se ha desenganchado, es la realidad. Ojo, que somos un filial y lo asumimos como tal, ¿no? Cualquier filial juega con menos, no sé, viene el Linares y tiene más aficionados que los nuestros, que son los familiares, las novias y tal. Pero sí que he echado de menos ese apoyo. Es que yo quiero recordar que en Toledo hubo, si no recuerdo más, 6.000 personas. Hubo más gente en Toledo que en el Barça B Córdoba, el partido por el ascenso a segunda división. Hubo más gente de la Almería viendo al filial de la Almería que del Barça viendo al filial del Barça. Y eso para mí fue algo impresionante. Y hubiera pensado, si hubiera sido la vuelta, ¿qué hubiéramos hecho en el estadio? Que esta afición movilizada es capaz de meter, no sé, hubieran entrado 8 o 9 mil personas al estadio si llegase la vuelta de Toledo en vez de la ida. Entonces, no sé, el que encontrarnos tan desangelados, pues no sé si vosotros tenéis vuestra opinión, pero a mí, sinceramente, me ha sorprendido. No esperaba ese tan bajo efecto llamada que hemos tenido, ¿no? Ahora estoy preguntando yo, para que veas que No, aquí sí. también pregunta el Sí. invitado, ¿eh? Hay varias lecturas sobre esto. Yo creo que se pasó un poco, o por lo menos yo no he notado tanto este año el efecto llamada que surgió el año pasado con la temporada del ascenso. Y con respecto a lo que dice, yo creo que también se nota por la gente que viene de fuera, porque yo recuerdo el día de la Deportiva Minera, cómo apretaba la gente que vino de Murcia, la gente que ha venido de Jerez también apretando, y claro, en el contraste, quieras que no pierden, ¿no? Y es cierto Sí, lo que dice es Alberto, lógico. que se nota que se ha estancado un poco la afluencia de público en el anexo. También es Además, en un cierto, Juanón, sitio. que el estadio es el estadio. Claro, hacer el playoff en el Sí, sí, estadio, evidentemente. obviamente para la gente es muy llamativo y para todos a las 12 de la mañana es mucho más cómodo ir al estadio que al anexo, que en invierno como haga aire malo. Si llueve, muérete. Si hace calor, palma en el anexo. O sea, que por comodidad lo entiendo, pero aún así me extraña. Y yo creo que al final todos los caminos llevan a lo mismo, que es la ciudad deportiva. Yo creo que con una ciudad deportiva, con un campo, con todo, estaríamos evidentemente mucho mejor. No, Y yo creo que. será la calima cuando haya ciudad deportiva. No, yo creo que. Además, Alberto piensa lo mismo, ¿no? Yo creo que la ciudad deportiva, aparte de ser como. Bueno, eso desde mi punto de vista, el proyecto más importante que tiene el Almería, mucho más allá de la reforma del estadio, la ciudad deportiva por todo lo que implica, y más allá del público que pueda asistir al filial, todo lo que se pueda generar en el club, ¿no? Categorías inferiores, que haya cada vez más chavales, tanto de aquí como de fuera, que se formen y que nutran como paso final al filial. Sí, no, yo no puedo estar más de acuerdo. Creo que nosotros no nos podemos quejar porque, bueno, entrenamos en La Vega, un campo de césped, jugamos en la Neso, un campo que está bien. Quisieran muchos equipos de segunda federación tener la facilidad que tenemos nosotros. Pero yo lo que subrayo en eso es que eso es algo que va a ser patrimonio de la ciudad. Esa ciudad deportiva, el que ahora es Benjamín y tiene 10 años es el que la vivirá y estará yendo allí. Ese padre podrá comer allí y ese jugador que viene de Barcelona podrá dormir allí. Entonces yo creo que va a ser más algo que se pueda quedar en el futuro, porque mira, no sé, equipos como, te pongo un ejemplo, el Albacete.
Albacete es un equipo que pues, los últimos 10 años está pasando sin pena ni gloria. Pero la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta lleva 15 o 20 años montada cuando el Albacete estuvo en su prime. Y ahí sigue la Ciudad Deportiva. Y han estado en segunda vez. Y el Albacete B y el Albacete Juvenil juegan en su campo de la Ciudad Deportiva. Es decir, que esté como esté el primer equipo, eso perdura en el tiempo. Y eso le da, digamos, muchas más raíces al proyecto de lo que se puede ver con... Simplemente no es que vamos a estar más cómodos, allí es mejor, no, es que le da mucha raíz al proyecto porque en los momentos malos eso te sostiene muchas cosas. El efecto llamada, tú traes a un jugador y dices, no, es que en cadete vas a jugar en el Alquiar, en juveniles te vas por la mañana a Huerca, en el filial te vas a La Vega y aquí nos volvemos locos, uno no sabe ya, incluso el sentimiento de club. Yo porque, si me conocéis, pues estoy viendo al juvenil B allí, este sábado iré a ver el cadete con el Betis, el juvenil División de Honor lo he visto creo que casi todos los partidos, incluso algunos fuera de casa, pero es que el sentimiento de club, cuando juegan todos tu equipo allí, lo tienes mucho mayor a estar andando de un campo a otro. Entonces creo que a nivel social, a nivel como ciudad, a nivel cultural y a nivel Almería, no U de Almería, sino ver Almería, creo que es muy importante la ciudad deportiva, de verdad lo digo. Incluso, no sé, hasta para hacer negocio, que vengan equipos a entrenar allí, que puedan hacerse partidos amistosos, que pueda ser sede de un momento dado de cualquier club que quiera hacer una pretemporada. Es que es para mucho, porque Almería lo tiene todo. Tiene aeropuerto, tiene buen clima, tiene infraestructura hotelera. Es que lo tienes todo para tener algo así que, insisto, que sea como sea el club y porque el club de aquí a los 30 años, ojalá no equivoquemos, pero estará en primera muchos años y también habrá vacas flacas muchos años. Pero eso siempre estará ahí. Es que no cabe ninguna duda. Es que es verdad que esto siempre nos toca mucho discutir, bueno, discutirlo, ¿no? Debatirlo, porque es verdad que nosotros sí que, yo creo que nosotros tres particularmente, ¿no? Cuando hablamos con nuestros amigos, lo que sea, siempre somos... La gente prefiere el estadio. Efectivamente, hasta ahí voy, hasta ahí voy. Claro. Y yo lo tengo clarísimo. Como aficionado es normal, pero, normal que como aficionado... Sí, pero es que a mí, Alberto, yo sé que esto es una solución más rápida, entre muchas comillas, ¿vale? Que te va a generar mucho más estímulo, que sabes que al final va a ser ir con ilusión, o sea, con más ilusión que ahora quizá, ¿no? Cada 2 semanas al estadio. Pero yo es que lo tengo claro, no sé si es que a lo mejor me voy por la rama pero sí es verdad que a nivel de club me parece más importante el proyecto de la ciudad deportiva. Pero lo que tú dices, ¿no? Porque al final es patrimonio, ¿no? El campo de Almería, si al final se da, ¿no? Esta nueva fase, pues también lo será, ¿no? Pero a otra escala, ¿no? Al final a nivel efecto llamada, atraer talento, joder, eso son cosas... Primero que son cosas muy grandes, ¿no? Para cualquier provincia. Y luego que son cosas que son inéditas, ¿no? En la provincia de Almería, que nunca han sucedido, ¿no? Al final, quieras que no, Almería, más de lo que la gente cree, tiene una tradición futbolística, tiene una tradición de estadio además, los que iba gente y la gente apretaba. Bueno, eso lo hemos tenido ahí. Ahora quizá, bueno, este estadio se presta un poquito menos a eso, las cosas como son. Pero joder, lo otro nunca lo hemos tenido, ¿no? Entonces yo verá también algo un poco ese factor diferencial, ¿no? Y que nos puede, así mismo, me repito, diferenciar del... Yo ya te digo, yo no soy de Almería y creo que aquí hay un potencial terrible de jugadores, de clubes de base, ya no solo el Almería, sino de clubes de base. La afición sí es verdad que muchas veces decimos, es que en otros sitios, en las malas, fíjate en Sevilla, lo espera el aeropuerto, nosotros no, es que... Nada, la afición de Almería para mí es una afición... que en proporción, yo he estado en muchos sitios, y en proporción a lo que yo he visto, tiene una cosa que me gusta muchísimo y es que va cada vez rejuveneciéndose más. Cada vez más chavales jóvenes con la camiseta de la Almería, cada vez más jugadores quieren entrar al prebenjamín de la Almería, a la escuela de la Almería, cada vez más familias. No sé, yo cuando vine, me acuerdo el primer año de Corona, yo estuve con Fran, la afición de la Almería era la que era. Y yo he notado un cambio a que el regalo de comunión es ahora la ropa de la Almería. Antes era la del Madrid, antes eran los de toda la vida, vosotros, que habéis estado toda la vida, pero no sé, yo llevo como una inyección de ilusión con toda la gente joven que está empujando para arriba, que eso es el futuro, ¿eh? O sea, eso es importantísimo y creo que no lo he visto en ningún sitio, porque del Madrid habrá siempre, del Barcelona habrá siempre, pero esa ilusión, no sé, a entenderme, hablo de 8 a 16 años. Sí. Una idea. Se entiende. Eso, cuando yo llegué aquí a Almería no existía, de verdad lo digo, ¿eh? El de 9 años quería irse al Granada, el de Ejido quería jugar en el Málaga, y ahora la gente quiere jugar en Almería, quiere estar en Almería y quiere ir al estadio en Almería.
y disfrutan. O sea, yo vi a los niños el otro en la presentación, cómo conocen a los jugadores, cómo gritan, cómo le protestan al árbitro. Eso de verdad que para mí estamos sembrando futuro. Y eso es lo más importante que le puede pasar a una masa social, que tenga futuro, ¿eh? Sí, es emocionante. Y fíjate, Alberto, no simplemente a nivel... No sé cómo variado este tema por la ciudad deportiva, pero bueno, Sí, bueno, me quería referir igual, de que todo a tiene que nivel ver. social Sí, he notado un cambio también. O sí, sea, y yo he estado en la época de Alfonso y de sí. verdad que lo he notado, ¿eh? De todos modos, yo creo que evidentemente atañe mucho la edad, naturalmente. Es más, esto lo hemos comentado, Adolfo, ahora lo hemos comentado muchísimo entre nosotros, ¿no? Que cada vez lo vemos más, pero incluso, te digo más, Alberto, pueblos, ¿no? Que yo soy de Berja, que es un pueblo al que yo, pero de hace 10 años desde que estoy abonado en agosto, desde que soy socio, voy regularmente al estadio. Y yo te puedo decir que desde ese momento no había nadie, por supuesto que fuera abonado de la Almería, ¿no? Pero ni una camiseta, nada que se le parezca, ni una peña. Había peñas del Poliegido. Peñas del Poliegido, que ya no existen, y nada de la Almería, era muy raro, ¿no? Y te digo más en el sentido de que también ahora, Berja, partido que Berja, coño, que si lo piensas de Almería Capital está un poco lejos. Ve muchísima ropa de la Almería, muchísima, que parece una tontería, ¿no? Ropa de la Almería, ¿no? Pero es que de verdad, ¿no? Que eso se Sí, palpa y sí. evidentemente es una consecuencia directa de todo lo que se está construyendo, ¿no? Así que es completamente cierto. Y también te Sí. digo que yo que soy de Jaén, por ejemplo, la visión que tiene la gente como club es muy grande, ¿eh? Ha cambiado mucho, ¿eh? La visión del club antes era, bueno, un club que pelea por estar en el fútbol profesional, un club pobre, y ahora la visión es de club grande, de club potente, no sé. Aunque luego dentro tengamos nuestras cosas, pero la visión desde fuera es de un club grande, un club poderoso. Y yo creo que eso es bonito, eso hay que seguir manteniéndolo y Sí. ser ambicioso. Yo, fíjate, estamos, no sé, todos nerviosos con el partido de Miranda, que estamos todos echando cuentas. Yo ayer con Javilón me tiré una hora echando cuentas y si pierdes te quedas, no sé qué. Y digo, la verdad es que espérate, estuvimos allí dando... Y si el Elda ya no sé qué, la última jornada, le dimos 500 vueltas. Pero es que escucho hablar al presidente el otro día y me da más ilusión todavía. Ostras, mira, es que había un Sí, cambio sí. de propiedad y todo el mundo le brilla los ojos otra vez. Y digo, bueno, es que aunque no subamos, creo que vamos a subir el año que viene. Porque yo hablo con el cuerpo técnico todas las semanas muchísimo. Y están trabajando a tope y los veo súper ilusionados. No sé, veo eh, otra vez voces del mejor momento de ilusión que ha tenido el club de nuevo, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, totalmente. Es verdad que no nos hace falta mucho, de todos modos, para tener nota de ahí. Dice Alberto en el chat, dice, De los cálculos también. en el gol de arriba, perdona, Adolfo, se ve el otro día que los jugadores del base, ¿no? Que vemos como que se levantan de los asientos y al final, bueno, esto puede parecer algo básico, ¿no? Hombre, Juan en Almería tienen que celebrarlo, pero no es tan básico, porque ellos pueden estar ahí simplemente como futbolistas, de paso, entre comillas, y oye, ahí estaban celebrando los goles de arriba, que está genial, la verdad. Perdón, Adolfo, dale. No, sí iba a decir que sobre las cuentas, ha comentado Alberto, yo he hecho cuentas hasta del ascenso directo. Que, o sea, hay opciones Es que matemáticas, yo no la tiene que hago traer el porque motor. si hago las cuentas, Adolfo, me empiezo a acordar del partido de Cádiz. Y como no quiero acordarme del partido de Cádiz, porque Ya, es que Sí, sí, me ha sí. costado superarlo. Yo esa noche no hablé con nadie, puse en Sí. silencio el teléfono Ha sido y muy, al fue día muy siguiente duro. le escribí a Mario, digo, Mario, no puedo, digo, estoy, dice Alberto, yo digo, o sea, era como si, no sé, como si no hubieran prendido fuego a la casa aquel día de Cádiz. Era una Increíble. impotencia, así, bueno, esto, Sí. por eso yo no quiero hacer porque siempre me acuerdo de esos 3 puntos, pero bueno. Gracias a Dios lo hemos superado y bueno, yo creo, insisto, y lo dije, no sé si lo dije en algún medio, creo que ese partido nos ha unido. Eso ha sido un punto de inflexión. Sí, sin En el duda. vestuario, en la afición, en el club. Hemos dicho todos, mira, vamos a dejarnos de pamplina, que aquí todo el mundo nos quiere joder. Pues vamos nosotros a unirnos. Y creo que sin querer hemos unido a la afición, al vestuario en torno a un enemigo común. Es como que han despertado a un león dormido. Sí, sí, Y sí. ahora de repente es todo como, de verdad, hay una armonía que dice, ¿qué coño ha pasado? Pues mira, que nos han jodido y nos han tocado el orgullo. Y cuando a este club le toquen el orgullo, oye, sale la raza que verdaderamente tiene. Y yo creo que, sinceramente, ha sido la derrota que más vitamínica ha sido para todas. Porque ¿a quién le echan la culpa? A los jugadores no, al técnico no, al club no. No, es que hizo todo lo que se tenía que hacer y todo lo que se le podía pedir a los jugadores, al equipo y a todo el Y se mundo. hizo bien. Y yo creo que eso es lo que quiere la gente. Y eso es lo que al final nos ha unido a todos.
Ya te digo, yo sinceramente creo que ha sido la mejor derrota que ha tenido este club en mucho tiempo, ¿eh? Mira que a mí me fastidió, ¿eh? Sí. Una pregunta sobre el partido, Alberto. Tú que eres un hombre de fútbol, ¿cuánta gente, de 10 personas del mundo del fútbol que tú le preguntes, cuántas te dicen que es roja lo de Bruno Langa? Ah, no, es que, ¿sabes lo que pasa? Pero es que incluso la de Kaiki, ahora ves jugada el otro día en Liga y dices, bueno, pues, ¿cómo que eso es ahora amarilla y el otro día roja? ¿Por El qué? clásico, ¿no? Si no estoy equivocado. En el clásico, por ejemplo. Es decir, es que fue, vamos, Y a mí fue, me parece que está bien que sea amarilla, pero claro, si te no, es sacan que 10 rojos. fue tremendo. Y claro, es que dice mucha gente, y es que Lopi podía parar, claro, es que nos quedamos con 8 ya, en aquel famoso córner en la contra esa. Es que fue, vamos, un acoso y derribo tal, pero te insisto que viendo, si con esos 3 puntos hubiéramos ascendido directo, diríamos todos, joder, pues qué pena. Pero realmente nos ha enchufado vitamina a todos, ¿eh? Vitamina, vamos, después de lo que Sí. pasó en Cádiz, lo normal no es lo que pasó con el Racing de Santander. ¿O lo veis normal? Lo No, no, normal es no. que la gente está enfadada, ya no voy al estadio, anda ya esto. No, no fue el todo lo contrario. Decir, oye, me han tocado el orgullo, yo con los míos. Yo estoy allí con los míos el primero. Y los jugadores lo han sentido igual. Y eso creo que, para mí, y se lo he comentado yo, todas estas cosas las comento allí, no te pienses tú que lo digo aquí, que yo lo digo en el club también. Digo, que ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Ojalá termine, pues, con que estemos el 21 de junio o no que sea El fuera de 22. casa, parece ser. Iremos allí todos, vosotros, tú, yo, iremos a Oviedo, donde tenga que ser. Bueno, puede ser en casa, ¿eh? Porque si ganamos Miranda y al Tenerife, Luego pasa el último clasificado, mucho tema, claro, pero claro. bueno. Bueno, Da bueno, pero igual, aquí. vamos Yo igualmente. quiero que sea Santander, pero bueno, eso es otro tema. Aarón, Bueno, es que estamos hablando ya de. sí, de todo. Es que estamos hablando de un tema que yo que ha dicho Alberto lo de que apagó el móvil y se fue a la cama. Yo Yo tengo hasta las cosas todavía del 4 ese filial, día. de todos modos. No quiero cortar el rollo, pero Sí, bueno, sí. ahora vamos con más cosas, sí. Yo hasta las 4 ese día no pude. Bueno, no cené hasta las 2 porque no tenía hambre directamente y no me acosté hasta las 4 porque no había forma. Y hoy justo he escrito sobre el señor Palencia Caballero, lo definí como un pirómano ejemplar, precisamente por eso. Porque incendió todo, pero mira, fíjate cómo ha resultado la cosa. Pero bueno, sí, lo que ha dicho Panta, que tenemos todavía cosas del filial. Yo quiero preguntarte por la portería, por casi un año en el que Bruno ha estado prácticamente todo el curso con el primer equipo, pero Jesús la verdad que ha estado excepcional. Yo recuerdo hacer un artículo sobre los números de los dos. Jesús impresionante. Y Bruno es verdad que, por lo menos desde mi punto de vista, ha bajado un poquito el nivel, pero bueno, lo que has dicho tú también, ¿no? Que viene condicionado por esos viajes que ha tenido que tener con el primer equipo. Pero en el momento clave, que yo es una cosa que siempre digo de Bruno, ha estado ahí. El penalti contra, creo que el San Fernando, si mal no recuerdo. En los días que tiene que estar, siempre está. Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que uno de los aciertos de este año ha sido Jesús. Jesús ha sido un auténtico descubrimiento. Como tú bien dices, no recuerdo los números, pero creo que han sido, no sé si 10 goles en contra en 17 partidos. Una barbaridad. Al final los goles tampoco hay que achacarlo a uno u otro, porque al final a uno le puede tocar el partido tonto del equipo y a otro el bueno. Y luego lo de Bruno, lo que dice. Bruno ha estado acostumbrado a ser el portero con, digamos, con continuidad. En juvenil la tuvo y el año pasado compartió con Novo, pero al final entrenaba con nosotros, está con nosotros y al final el estar en el primer equipo y bajar es complicado, no es fácil. Las cargas son diferentes, a lo mejor estás 2 días sin entrar y luego tienes que competir, o a lo mejor el primer equipo juega el lunes y entrenas muy fuerte y luego baja y está un poco cascado, es decir, es muy complicado. Yo recuerdo un día de Bruno y de Joan, no sé qué día fue, que bajaron del avión, pero literal, ¿eh? Se bajaron del avión, se bajaron del autobús y se subieron a mi autobús. Nosotros allí esperando y eso no es fácil, ¿eh? O sea, tú vente de, no sé, de Eibar o no sé, no me acuerdo. O no sé, fue de Galicia, de Depor, y móntate para ir a San Fernando autobús. O para ir a Don Benito. Joder. Es que eso influye. Y Bruno hay días que me dice, Alberto, estoy muerto. Entonces hay que siempre, bueno, pues justificarle un poco el hecho de que no es fácil y también te digo que como tercer portero del primer equipo él tenía que jugar también. Porque si en un momento dado hubiera pasado algo en el primer equipo, no te puedes permitir el tener a Jesús jugando y a Bruno sin jugar cuando el que está en dinámica es el primer equipo. Entonces, todo entendible. Jesús, creo que han jugado, creo, no quiero recordar, exactamente los mismos partidos al final. Creo, ¿eh? Más o menos. No sé las tácticas, pero creo que uno arriba abajo o los mismos.
y bueno, y podemos estar contentos que hemos encontrado un gran portero y hemos ayudado a que el portero que está con el primer equipo pueda tener también su ritmo de competición. Vamos con el chat, que está por aquí Udabaza, como siempre. Dice 2 preguntas para Alberto. Una, ¿la federación hará la vista gorda para que el B juegue en eso otra temporada más? Esa es la primera. Y luego, segunda, bueno, me preguntaba, ¿cuál es la idea para la próxima temporada respecto al plantilla? Que entiendo que a lo mejor aquí todavía faltan todavía puntos que hilar, pero bueno, ahí va. Bueno, a ver, yo creo que el anexo es de las pocas instalaciones que están bien preparadas. Y es verdad que nosotros utilizamos el aforo de alrededor como aforo contable, porque la realidad es que puede ser contable, aunque no haya asientos y tal, pero sí que nosotros vayamos todo alrededor para que la gente pueda estar. ¿Qué pasa? Porque nadie quiere estar viendo el fuego con un seto aquí. Pero la realidad es que allí puede haber gente, esa es la realidad. Que no se ocupa, pues bueno, pero a nivel federativo se cumple. Y creo que el único requisito donde tendríamos más problemas es con la iluminación. Pero jugamos todos los partidos a las 12 de la mañana, con lo cual tampoco habría ningún problema. O sea que yo creo que el anexo quisiera yo que pasaran por la Unión, por el Antoniano y por algún sitio por ahí bueno, que el anexo parece San Mamés, ¿eh? O sea que, bueno, no creo que haya problema. Y la otra pregunta, claro, es que hay que esperar a ver pues que tenemos 1000 jugadores cedidos. Está cedido Peña, Marciano, Carlos Rojas, Quintanilla, los chavales que tenemos, Torres que lo tenemos en el Motril, Abarca que está en el... Es que tenemos a lo mejor 12 cedidos. Evidentemente, Rubi, el primer equipo, tendrá que ir decidiendo, pues este jugador sí, este no, pretemporada este tal, este va a estar en el primer equipo, este no, y a partir de ahí iremos formando. Pero bueno, con la misma ilusión de siempre, era un filial y ahora mismo es que no saben ni cómo va a ir la elaboración de la plantilla. Intentamos hacer cosas, pero ya te digo que como buen filial depende siempre del primer equipo. Imagino que en primera sería una cosa, habría otro tipo de inversión, en segunda algo más parecido a lo que tenemos este año y ya está. Y por mi parte, en mi opinión, siempre línea continuista, tener esos 2 o 3 jugadores mayores de 23 años que te den una entidad y que sean los que sostengan un poco, el tener, por supuesto, ese talento de esos Jou, Pedro Fidel, esa gente joven que está tirando la puerta abajo, el mantener, por supuesto, a los soldados de Alberto tipo Loren, Marsu, Joan, Josema, esta gente, que son los que corren, pegan bocado y piden poco pan y poco más. Luego, evidentemente, también habrá talento del primer equipo, tipo Perovi, así, que vendrá y que, bueno, que bienvenido de tener esos fichajes que pueden verse como un poco extravagantes, pero que en su justa medida y en un entorno adecuado ya hemos visto que pueden ser muy positivos. Mencionaba el nombre de Quintanilla. ¿Das todo, Adolfo? No, no, tiro. Venga. Que yo también entronca mucho con lo que has dicho antes de ser camaleónico, ¿no? Adaptarse a lo que hay. Yo te quiero preguntar por cómo se sobrepone uno a un contratiempo como el de Quintanilla, ¿no? Que es verdad que bendito problema. Te voy a contar la Sí, historia de Quintanilla, que no la sabe nadie. Vale, vale. Bueno, es un chaval muy introvertido. Yo creo que he podido hablar 3 frases con él, porque él estuvo lesionado mucho tiempo y decía, ¿cómo va? Va, voy, bien o ahí vamos. Creo que entre esas 4 registros se movía el chaval, ¿no? Llega Quintanilla del Mallorca B, de debutar en primera división con el Barça. Bueno, yo hablé con él, lo convencí, me lo dijo, iba a hablar con el chaval, dijo Iván Andrés, digo, hablé con él, lo convencimos para que viniera aquí. También es verdad que su representante es muy buen amigo mío y sabe que conmigo va a estar bien. Y empezamos a entrenar. Y en el primer entrenamiento se lesiona, tal cual. O sea, primer entrenamiento se lesiona Rubén Quintanilla. Bueno, ¿ves qué le pasa? ¿Un E15? ¿Es grave? No. Pues 2 meses y medio. No se recupera, que si resonancia, que si tal. El chaval tampoco sabíamos, ¿cómo está? Pues me duele, pero bien, ahí vamos, tal. No nos decía nada. Y llega, pues no sé, mediados de octubre, tal, y ya aparece, hostia, Quintanilla está recuperado. Venga, pues estupendo. Lo vimos entrenar una semana, una semana. Y al segundo entrenamiento, estoy hablando con Javi, el preparador físico, y decimos, madre mía, este chaval, que este buenísimo. Y decía Javi, Alberto, en cuanto vea el primer equipo, te lo quita. En el buen sentido de la palabra, te lo quita. Sí. Bueno, pues jugó 5 minutos en Antoniano y luego fue titular con el Jerez. A partir de ahí entrenó con el primer equipo, bajó a jugar con no sé qué partido fue en casa que jugamos, otro partido más, no recuerdo bien si fue el San Fernando, otro partido, creo que es San Fernando, y ya se quedó en el primer equipo. O sea, esas cosas que ves tú y dices, este chaval va sobrado aquí.
Y así fue. O sea, a Quintanilla en el B ha estado 2 partidos y medio y ha entrenado 3 semanas. Pero bendito, yo se lo decía a la gente del primer equipo, digo, oye, decía, tío, estamos problemas con el pivote, tal, no tenemos gente. Claro, creo que fue ya la época en la que había selecciones, iba Lopi, creo que Baba se lesionó, Robertone estuvo con lo del hombro también en la primera vuelta. El 12 de enero, por ahí, el día 12 de enero. Claro, fue. y ahí tú. No, pero Robertone creo que paró en octubre o noviembre. Sí, que claro. Se decidió operar para volver. Sí. Claro, que no había medio centro. Y yo le decía al primer equipo, digo, oye, este chaval tiene una pinta de loco. Yo no sé, porque está entrenando ya, todavía no juega, pero tiene una pinta de loco. Pues mira, al final, joder, que está en segunda división jugando a los 3 meses. El día antoniano que dice Alberto es que, bueno, si se lo llevó el primer equipo fue por algo, ¿no? Pero es que se notó, viendo el partido que hizo, que era diferente ya al resto. Porque además es una posición que estamos acostumbrados a, pues hemos visto, por ejemplo, mucho a Marco ahí, este año ya en la segunda parte de la temporada hemos visto a Hugo, pero cuando la gente vio a Quintanilla ese día, yo creo que fue un impacto. Y claro, evidentemente, pues el impacto fue tal que acabó en el primer equipo. Sí, era algo, lo que tú dices, muy obvio, muy obvio. Y bueno, ya con respecto a lo que decías tú, pues otro reinvento, claro. De repente, bueno, nos encontramos lo de Marcos Peña en verano. Marcos Peña en principio es normal. 8 partidos en primera, primer equipo, pues casi que no contábamos con él. O sea, era muy difícil pensar que iba a jugar en el final. Luego que haya al final terminado el Marbella, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá se salven y consiga el chaval este sábado la salvación, que lo merece. Bueno, pues fichamos a Quintanilla. Nos viene la lesión, empezamos a utilizar a Josema, porque el año pasado utilizamos en muchas épocas, que cuando Marcos Peña nos faltó el primer equipo, si os acordáis, utilizamos a Joan de 6. O sea, el año pasado cuando faltó, ¿te acuerdas que hacías tú en el periódico muchos artículos? Oye, Joan, ¿qué pasa? Que cuando Joan te mete 7 goles en 10 partidos, dices, ¿cómo voy a poner a Joan de 6? No puedo. Entonces hemos utilizado a Josema, bueno, hemos utilizado a René, hemos utilizado... Yo no sé cuántos jugadores han jugado de 6, pero sí que es verdad que nos trastó con lo de Quintanilla mucho. Pero vuelvo a repetir, bendito problema que un jugador que juega un partido y medio suba al primer equipo. Igual que Perovi, eso para nosotros es un problema a nivel estructural, pero como club es una bendición, de verdad. Pensar cuándo ha pasado eso aquí. Sí, sin duda. Claro que sí. El otro partido en casa de Quintanilla, por cierto, creo que fue contra el Don Benito, porque estaba Don Benito, fue Jerez y luego Don Benito, correcto. Esos son los 3 partidos que ha jugado Quintanilla. Ese fue un partidazo también de Quintanilla. Y pero en Don Benito, perdón, en Don Benito ya estaba entrando con él. Es decir, él hizo Antoniano, jugó 10 minutos, jugó con el Jerez, empezó a entrenar con ellos y Don Benito bajó ya en dinámica del primer equipo. Y también es cierto que yo creo que el gran día de Quintanilla fue ese día de la Cultu, que tuvo oportunidad de jugar de inicio. Porque al final un medio centro más posicional, 10 minutos, te cuesta. Y de hecho, recordar que los primeros días que empezó a entrar en el primer equipo minutos cortos le costó, ¿eh? Sí, le costó. No sé si los primeros partidos, si recordáis, sí. 5 minutos, 10 minutos tras le costaba. Pero al final ese partido de la Cultu a él le dijo a Rubio, oye, que yo estoy aquí, perdona. Adolfo, ya no te interrumpo. No, te iba a preguntar por otro nombre también en concreto, que es el de Pedro Fidel, que lo has comentado, que ha empezado la temporada con el juvenil y ha acabado. Algunos partidos, incluso siendo el tercer central del primer equipo, que bueno, creo que ha jugado 3 o 4 partidos con el filial, tampoco más. Que te quería preguntar un poco esa explosión que ha tenido este curso y los planes que se tienen con él ya de cara a la próxima temporada. Mira, con esos chavales hay que tener paciencia, porque al final cuando uno toca primer equipo son por las circunstancias, y las circunstancias pasó lo de Chumi, bueno, y al final se decidió subir a Pedro Fidel porque bueno, faltaba, digamos, también creo que Radovano en esa época tenía problemas y faltaba un jugador en el perfil zurdo, pero y lo de Kaiki, ¿no? También, Kaiki, que ya era medio centro en ese momento. Claro, entonces había una carencia, pero hay que tener cuidado y me explico. Cuando un jugador tiene la oportunidad, como por ejemplo Perovio Quintanilla, de ir haciendo, o Rachá, ir haciendo minutos con el primer equipo, está bien, porque al final ellos van compitiendo. Pero este caso de Pedro, o el que hemos tenido de Paco Sam, que yo siempre se lo digo mucho, el pongo ejemplo, si tú debutas con el primer equipo, pero luego no tienes continuidad con el primer equipo, solo entrenas, al final donde tienes que estar bien es en el B. O sea, si tú no estás bien en tu equipo, no vale para nada el que esté arriba. Y esos chavales no se pueden confundir. No sé si me estoy explicando el Pedro. Pedro es un jugador ahora mismo que está arriba por las circunstancias, pero tiene que entender
en su proceso ya ha jugado 3 o 4 partidos en el filial, siendo juvenil segundo año, que eso es la leche, pero por ahí van a ir los tiros a partir de ahora. O sea, yo creo que él tiene que seguir haciéndose. Él ha llevado al primer equipo, le han hecho un cuerpo, o sea, es un tío que lo ve hace un mes y medio, está súper fino, súper fuerte, lo han modelado, vamos, un espectáculo que han hecho con ese chaval en un mes y medio. Pero no hay que perder la cabeza, es decir, ese chaval necesita seguir su proceso y tener su continuidad abajo. Como Joan, por ejemplo, Joan estuvo 2 meses y medio con el primer equipo, pero ¿dónde juega abajo? Y ahí yo se lo digo mucho. Joan, tú tienes que estar bien aquí, que es donde te van a valorar. Perovic puede enseñar arriba, Quintanilla puede enseñar arriba, pero Pedro Fidel y Joan tienen que enseñar abajo, no pueden enseñar arriba. Y eso al final, ¿qué pasa? Ha habido jugadores que han bajado y su rendimiento abajo no ha sido bueno. ¿Y cómo termina eso? Al final te cae del primer equipo también. Porque, oye, el primer equipo no son tontos. Si yo tengo un jugador del filial y no lo hace bien en el filial, lo aguanto una semana, 2, al mes ya no lo aguanto. Al final lo bajo. Por eso digo que con Pedro es un chaval joven y hay que tener mucha paciencia y que siga su evolución, porque además tiene una pinta muy buena, 1,90, central zurdo, un chaval contundente. Yo, para mí, ya te digo, en el filial lo ha hecho bien, buena pinta, pero con paciencia, de verdad. A colación de esto, hacía Jota una pregunta muy interesante en el chat. Dice, la última temporada el Almería no ha tenido suerte con las cesiones. Verdad que si lo pensamos, es verdad que muy poco han fructificado. ¿Qué opina Alberto de las cesiones para chavales jóvenes? El ejemplo de Quintanilla. ¿No sería mejor que hubiera seguido en el B y jugar circunstancialmente en el primer equipo antes que seguir cedido? Bueno, yo creo que en el caso de Quintanilla, digamos, lo que es más discutible es si podía o no haber ayudado al primer equipo en una posición donde había más carencias. Sí. Pero yo no, ni lo cuento como jugador del B, porque creo que ya estaba teniendo una participación bastante importante en el primer equipo. Y al final, para mí, ese es el único caso, insisto, discutiendo si no hubiera hecho falta o no, que no es discutir la cesión, porque un jugador que se va a un equipo de segunda división y empieza a jugar. Y creo que ha hecho Claro, 45 minutos, partidos de empieza, creo que ha tenido bastante Sí, continuidad sí, hasta que se sí. lesionó. Sí, sí, Entonces sí. creo que eso es un acierto total. ¿Cuáles son más discutibles? Pues ciertos jugadores, porque sobre todo digo jugadores y representantes, porque yo conozco a Joao y Joao es la primera persona que lo que quiere es que los jugadores se queden y crezcan aquí, pero hay que entender también a la gente, no sé, por poner a Marcos Peña, que es la persona que más quiero, a la que más aprecio y a la que, vamos, mañana lo tendría aquí al lado mío. Es que al final juega 8 partidos en primera y te cuesta sentarte con tu repre y pensar que vas a jugar en el filial. Al final tus miras están en otro sitio. No sé, pues caso como Marciano, pues a lo mejor viendo que en Alcorcón no te ha ido bien en segunda, has dado un paso atrás y ahora tampoco te está yendo bien el Betis. Hay que replantearse un poco. Fíjate, Vireski se va al Murcia, no juega, viene aquí al final. La mayor continuidad de partido de los últimos 3 años de Martínez Vireski ha sido la segunda vuelta en el filial. Ahora ha sido cuando ha podido verse algo de Martínez Vireski. Entonces, más que como club, más que como estrategia de club, creo que el jugador y el representante tiene que entender que ahora él ve en segunda federación y con el primer equipo, este es un club que es muy barato de llegar al primer equipo. Hay pocas fichas, hay mucha exigencia de los jugadores y los jugadores, a poco que en el B estén bien, han tocado primer equipo. Decirme un jugador sub-23 que haya destacado en el B y no haya tocado primer equipo ya. Se lo han tocado todos. Lo ha tocado Ballesteros, lo ha tocado Nacho Vila, lo ha tocado Joan, lo ha tocado Jesús, lo ha tocado Bruno, lo ha tocado Loren, por supuesto Rachá, pero es que si es que lo han tocado todos, prácticamente todo el mundo. Valen debutó en Tenerife. Sí. Valen debutó en Tenerife y estuvo toda la pretemporada con ellos. René estuvo toda la pretemporada con ellos. Paco Sana ha estado toda la primera vuelta con ellos. Entonces, esos chavales de esas sesiones tienen que ver que a lo mejor, estando en el B, son capaces también de llamar a la puerta del primer equipo. Porque al final te vas fuera y no juegas y vas perdiendo un poco caché también. Entonces creo que es más un concepto de... Porque mira, si tú se sientas yo y dices, no, yo no quiero jugar en el B con un jugador, ¿qué haces? Porque, ojo, no quiero jugar en el B, pero tengo ofertas del Recre, del Alcorcón, del Sanluqueño, del Marbella. Claro, porque si un jugador no tiene nada, pues se queda aquí. Pero cuando tú tienes 10 equipos que te quieren, es muy difícil convencerlos para jugar en el B, pero creo, insisto y repito, que es más que una estrategia de club, un error de concepción de jugadores y representantes. Con respecto a toda la sesión, Alberto, bueno, como has dicho tú antes, que tanto primer equipo como filial están conectados, también hay una conexión por debajo, que es con la del juvenil,
Y en ese escalón intermedio, no sé cómo afecta, porque también esto, claro, está todo conectado, como he dicho, ¿no? No sé cómo afecta al Almería el descenso de los dos polis, ¿no? En tercera federación, porque hemos visto como la cesión con Edu Blas funcionó muy bien, ha tenido protagonismo este año, sobre todo fuera de casa. Hemos visto Sí. también como Abarca ha tenido muchos minutos con el equipo. No sé también cómo afecta el hecho de que no vaya... Torre en el Motril. Torre está jugando playoff en el Motril. Sí, De pero titular. me refiero más en el concepto de equipo de aquí En a Almería, que Almería. yo creo que, claro, que los puedes A controlar un poco nosotros, más, ¿no? perdónanos, nos mata. O sea, es más, nosotros quisiéramos tener más jugadores en el Poli Almería y en el Ejido. Porque para nosotros no es lo mismo tener a Torre Motril que aquí que los controlamos. Eso Aquí digo. tiene Abarca un problema médico y le puede decir, y no atina el ritmo que hay. O cualquier tema de alimentación. O sea, no podemos controlar a los jugadores. Y eso sí que es verdad, igual que Flores, Almería, tenemos un gran problema en lo que son los municipios de Almería de apoyar el fútbol base. Muy bien, muchas escuelas, muchos torneos, pero el fútbol senior no lo quiere nadie. Yo voy a Jaén y llega el Ayuntamiento de Andújar, tiene su liturgia. El Ayuntamiento de Villacarrillo tiene su Villacarrillo. El Linares con su Linares. Y hay en Jaén, creo que hay un equipo en segunda federación, pero es que creo que hay 7 equipos en tercera. ¿Qué Sí. está pasando en Almería? Ojalá el pulpileño no suba a segunda federación, pero que la realidad es que eso sí es preocupante, ¿eh? Yo eso sí te digo que en Almería, capital alrededor, es que un municipio como Roquetas no puede tener un equipo en segunda federación mínimo. Y Eso para elegido. mí es un debate que tenemos que tener algún día porque es bastante más grave de lo que la gente se cree. ¿Qué hacen los chavales que salen de la caña de División de Honor? ¿Dónde juegan? Contármelo. Ya no solo de la Almería, porque bueno, la Almería, vamos a otro tema si queréis, que es el salto que ahora hay de División de Honor a segunda federación. Es mucho más que el que había antes. Pero ¿qué hace un chaval que sale del División de la Cañada? ¿Dónde juega? Pues el año pasado muchos se fueron al Pueblo de Almería. Recuerdo que un mediocentro que es Moreno se fue a Poli ha Jaén. elegido y ha elegido, bueno, A sí. Elegido también se han ido, pero claro, En sí, Jaén sí, está Miguel, alguien. está en el Porcuna, Dani, que precisamente estuvo jugando en el Berja, que es el chaval de Adra, es el delantero del Torrón Jimeno. Es que te puedo poner 10.000 ejemplos de jugadores que están en el grupo murciano y en Jaén, porque aquí no hay equipo en tercera división. Y el año que viene se va a complicar más la situación por los descensos que ha habido. Claro, es que no, es que el año que viene está solo el pulpileño, que recordemos que juega en el grupo de Murcia. Y es Pero una claro, pena. se Yo puede subir. para mí, de verdad te digo que es la noticia más triste y creo que la propia Federación de Almería, los clubes, ahí habría que darle una vuelta porque es que en ningún sitio pasa lo de aquí. Es que no hay fútbol Sin duda, senior sin de duda. categoría nacional. Es así de triste. Y eso es, insisto, no te compares con Sevilla, no te compares con Málaga, pero es que no puede tener Jaén 7 equipos en tercera división y Almería, no, eso es imposible. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor renta más es el tener 14 escuelas, el tener Alevín A, B, C, D, E, F, el hacer torneos, es más económico que el pagar un equipo senior para ir a jugar por cuna. No, pero es que al final ese es el futuro de los chavales nuestros y de verdad que me entristece mucho porque te insisto, podemos echar un día cuenta, vamos a ver las plantillas de la Cañada y de la Almería de División de Honor, ¿cuántos jugadores están en tercera división el año que viene? Si es que no hay aquí. Un chaval se tiene que ir a por cuna, ¿cuánto? A ganar 500 euros y piso, pudiendo estar en Almería, estudiando. Mira de Dupla, se fue el año pasado al Poli, está estudiando aquí su carrera, es feliz aquí, es de la Almería, puede venir aquí, pero es que ahora ya, de verdad que, no sé, eso para mí es un tema, otro día lo hacemos, pero muy, muy, muy importante y bastante grave. Sin duda, es un drama. Y, además, Y también, y la sensación es que va peor la cosa, ¿no? Porque parece que no se puede ya peor, que siempre estamos en el peor momento de la provincia Ojo, a y nivel futbolístico. demasiado, por ejemplo, la gente del Poli de Almería, demasiado. Es decir, que no es ni Sí. criticable que hayan descendido, ¿eh? Sí, Que sí, todos sí. sabemos cómo andan esa gente O el y poliegido, vamos, ¿qué decirte el poliegido? Vamos. bueno, eso es Eso tema ya aparte, es, pero vamos. bueno, pero que por lo menos la gente que ha peleado ahí dentro, oye, chapó y aplausos para todos. Pero es que hasta de esos equipos se van a perder esos 20 jugadores que ha dicho Aarón, que está ahora en el Poli. Todo eso se pierde. Juanjo, el delantero del Poli de Almería. ¿Dónde van esos jugadores ahora? Es que no pueden jugar en tercera ya, en Almería. a mí, sobre todo, una cosa muy grave que has dicho es lo de que es que Roqueta, que es una ciudad pues, de las más grandes de Almería, no tiene equipo. La más grande, creo, quitando la. Sí, sí, Sí. están Y ahí con el elegido, pero la sí. tercera tampoco, que Elegido. Pero es que no tiene equipo. Es que eso me parece gravísimo. Es que son cualquier otra provincia de Andalucía y un equipo en tercera o segunda federación mínimo. Y aquí es que no hay ni siquiera un equipo, pero no es que no es que esté muy abajo, es que no hay.
Y a nosotros nos daría músculo, ¿eh? Tener dos equipos en Claro. tercera nos daría mucho músculo, ¿eh? Para todos esos jugadores. Y nosotros, a lo mejor, jugadores del División de Honor Juvenil que no están todavía para estar con nosotros, podrían estar ahí en esos clubes, ¿eh? O sea que ya, si no es categoría nacional, es que ya es demasiado salto. Sí, sí, por eso yo te lo preguntaba, porque pues, me ocurren perfiles como Magaña, como Fer Sastre, que yo creo que cuando vayan a dar ese paso les podrá venir bien una cesión o un equipo en tercera federación, pero pues pasa esto. Claro, y al final, ¿qué pasa? Porque una cesión que tienes que hacerla a Murcia, a Jaén, y Y no con es lo lo mismo. complicado que es eso. Pues la gente tiene su vida aquí y no es fácil acometer ese tipo de cesiones. Es más cómodo pues tener la vida aquí hecha y seguir jugando aquí. Ya, el caso de Edu, sí, yo creo que el caso de Edu es el más claro de todos. Un chaval que en juvenil es bueno, jugaba, sí, se lesionó Iker, tal, jugaba bastante, pero en senior decimos, bueno, creo que todavía necesita un año de rodaje. Y va al Poli Almería, juega 30 partidos, es el mejor o de los mejores, y vuelve y ha dado el nivel perfectamente. Pero ahora, ¿cómo lo podemos hacer ahora? No lo sé, ahora mismo no lo sé. Aarón ha destacado siempre mucho a Edu. Yo sé que le ha gustado Sí. mucho, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho primero por lo que te ofrece, porque yo creo que es de los jugadores como siempre te va a dar un notable. Es decir, no es el típico jugador que a lo mejor un día te da un sobresaliente, otro día un suspenso. Él siempre mantiene una línea. Y yo creo que representa muy bien la filosofía de Alberto, ¿no? Pues ha dicho antes Alberto mi Guerrero, ¿no? Pues los Josema, Joan, Marsu. Pero yo creo que Edu también representa muy bien eso en defensa. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y además un chaval que le dice un día, mira Edu, tenemos una avería en el mediocampo, ¿cómo te ves de 6? Dice, Alberto, pues no me veo mucho, pero sé que me va a poner de 6. Digo, pues vale. Y otro llama al representante, te lía un follón, te dice que estás contra su proyección, te monta un pollo y Edu te dice, no me gusta, pero pues ya está, si tengo que jugar, pues juego ahí. Y a otra cosa y a acostumbrarse. Dice, eso sí, por favor, pruébame entrenando ahí, ¿eh? No me vayas a poner toda la semana de central y luego me pongas de serio. Hombre, Edu, que tonto tampoco soy, tío, tranquilo. Gente así, si es que de verdad, gente que le dice, oye, chaval, hay que tirarse por la ventana y hacen plus, se tira y después te pregunta, oye, ¿por qué no hemos tirado? Pero primero se tira. Sí, sí, sí. Alberto, yo ya has mencionado varias veces, pero bueno, al final yo creo que esto, mejor para ti no tanto, pero para el resto sí que fue un caso, bueno, raro, a la vez no raro, inesperado, a la vez esperado, que fue el caso de Marcos Peña, ¿vale? Después de pretemporada, Marcos, si no estoy equivocado, a posteriori dijo que todo fue muy rápido. Aquí entendemos que, bueno, que a lo mejor no estaba entre los planes desde el inicio, ¿no? Prescindir de esta temporada. Es verdad que encima, desgraciadamente, tampoco ha tenido su temporada de ensueño en Marbella. No sé tú si lo que puedas contar, naturalmente, de cómo sucedió todo esto y, bueno, cómo percibo un poco la situación de Marco. Bueno, evidentemente son circunstancias del verano que quizá a lo mejor se piensa que a lo mejor para el jugador es que juegue en otro sitio porque hay overbooking de jugadores en esa posición y de repente te encuentras que a los 2 meses careces de jugadores en esa posición. Y de ahí lo de Quintanilla. Ha sido un poco Claro, cambiar a Peña por Quintanilla. claro, El claro. rol de uno lo ha cogido otro. Pero bueno, son decisiones que se toman en el momento. Ahora, a posteriori es fácil decir, joder, es que no hubiera venido muy bien Marcos Peña. Bueno, más me duele a mí la discontinuidad que ha tenido en Marbella que el hecho de que haya salido. Fíjate lo que te digo. Estuve hablando con él, no sé cuándo hablé con Alberto, en enero, yo creo que fue ya después del mercado. Febrero, digo, Marco, hablamos, no íbamos a ver, y como, claro, tío, está, ¿qué tal? Bien aquí, los estudios, no sé qué, pues no lo he visto. Además, él y yo siempre tenemos una costumbre, quedamos en un sitio, tomamos lo mismo, pues los típicos abuelos cebolletas que se van a comer unas patatas bravas el viernes a las 2, pues yo con Marco es el mismo sitio, a la misma hora y tal, siempre, desde siempre hemos hecho igual, ¿no? Y dice Alberto, no, y estuvimos hablando 1 hora por teléfono y lo vi jodido, porque es que, claro, tú piensas que te ves jugando 8 partidos en primera división, ¿eh? Que te ves jugando con el Barcelona ahí, el tío, y de repente verte suplente a un equipo de primera federación es difícil, ¿eh? Y yo se lo he dicho, que mire hacia adelante, que no mire hacia atrás nada, que quizá ha aprendido otras muchísimas cosas jugando en el Marbella en primera federación que no sabía y que ahora las conoce, muchas otras cosas del fútbol, y que no se quede en el jugador que jugó contra Gavi, contra Pedri en el Barça, porque de ahí han muerto muchos jugadores de eso. Pero él es un jugador tan ambicioso que os digo que mira hacia adelante y que el año que viene va a venir el primero y a darlo todo, y seguro que yo estoy convencido, y si no, rara vez me he equivocado, que es un jugador que va a triunfar en el fútbol, seguro.
seguro. Sí es verdad, Alberto, que yo siempre tiendo mucho a pensar en esto de que a veces parece que la lógica dicta que cuando un futbolista, yo creo que se entiende, ¿no? No sé, para la gente que decidiera que Marcos tenía que salir, que a lo mejor lo veía un poco verde para segunda división, entiendo que es lo que se pensó. Hay veces que por lógica se piensa que una categoría menos va a ser lo propio para un jugador que no está para segunda, se considera, ¿no? Desde fuera. Pero en el caso de Marco, yo realmente, insisto, voy a parecer oportunista, pero ya se dijo aquí en su momento, ¿no? Y creo que Aaron y Adolfo también estaban de acuerdo con esto, pero yo, por ejemplo, nunca he visto a Marco en primera ref. Nunca he visto que haya casado con ese estilo de juego, con su posición. A lo mejor no un jugador con una envergadura que sea tan propia de una categoría que es muy exigente. Y se tiende a pensar que como para segunda, insisto, alguien pensaría que a lo mejor estaba un poquito verde. Bajar a primera vez puede ser lo lógico, pero yo no veo que fuera lo lógico. Y no sé si ahora qué es lo que haya podido pasar, pero parece que se está demostrando así, ¿no? Bueno, como buena entrada me voy a salir por la rama, no te voy a contestar eso. Solo te voy a decir que yo lo echo mucho de menos. Esas patas, esa cabeza, no se me olvidará, no se me olvidará una cosa, la voy a contar, pero no voy a decir nombres, pero sí Marcos Peña. En la Victoria hubo un jugador que estaba enfadado. Tío, pues de estos, como estos tienen 20 años y según cómo le entre la nube, como digo yo, ¿y la nube cómo está? ¿Negra o blanca? Pues ese día ese chico tenía la nube negra y empezó a perder balones, tal. Y claro, le dijo Marcos Peña, oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Que estamos aquí en el partido. Dice, yo juego para divertirme, yo no juego a defender. Yo no voy a salir aquí en la victoria con 10.000 personas a defender el resultado. Que íbamos 2-1, que estamos clasificados a la final. Le dijo Marcos Peña, como no corras y defiendas, como nos metan o nos eliminen, te voy a arrancar la cabeza. Venir, 18 años, ¿vale? Eso evidentemente lo cuento yo porque lo sé yo que lo escuché. Eso lo dice todo, del compromiso. Eso lo echo yo de menos. No es que mi jugador no lo tenga, sino echo de menos esa posición concreta. No la actitud de Marcos Peña, que por supuesto es de 10, pero esa posición, ese stopper, ese jugador que se mete entre centrales, que saca los centros laterales, que es capaz de recuperar la posición metiendo la pierna, pues yo lo echo mucho de menos. Pero es que encima como chaval eso te lo muestra todo. Es decir, que tú no corres, no. Tú corres que si no te mato. Eso lo dice el típico tío de 32 años al de 17 que sale a tocarse las narices. Pues este actúa como si tuviera 32 años, siendo juvenil. Evidentemente a un jugador mayor que él, claro. ¿Y crees que esa actitud o ese tipo de cosas son al final lo que marca la diferencia para un jugador tan joven de aceptarse el fútbol profesional o no? Porque hay Mira, muchos casos de Adolfo, jugadores. tal cual lo estás diciendo tú. Exactamente tal cual. Eso es. La culpa del entrenador, la culpa del club, la culpa del sistema, la culpa es de que no me echan el balón. Yo soy delantero y no meto gol y la culpa es que los extremos no centran bien. Es que los extremos no centran bien. Es que los centros van donde yo no quiero que vayan. Siempre si la culpa es de los demás, no va. Pero es que en todo en la vida. Pero en el fútbol, ¿verdad? Y claro, yo os cuento, parece esto flores y rosas. Tú no sabéis lo que hay detrás de tratar de convencer a esta gente de esto, de que no hay que salir de fiesta, de que no son jugadores, de que no fundan el dinero, de que si ganamos todo, a todos nos va a ir mejor, de que el primer equipo está ahí. Es que como empiecen a irse por las ramas, el equipo se cae, ¿eh? O sea, nosotros, yo creo que somos el único filial, quitando los últimos partidos que hemos sido muy filial, muy, hostia, juegan muy bien, pero no meten gol ni arcoíris, pero como comportamiento, nosotros no somos un filial. Nosotros damos bocado, matamos por el de al lado, somos solidarios, nos enfadamos cuando perdemos, nos reímos cuando ganamos, no tenemos juego. Y es más, y el grupo aparta al que va de ese tipo de actitud. Y eso para mí es la clave. El día que nos gobiernen los que tienen la actitud de que la culpa siempre es de todos menos de ellos, pues seguramente nos quedaremos como el Granada o como el Cádiz este año. Sí, sí. Pero es que la clave, Adolfo, es que la has dicho tal cual. Esa es la clave. Es decir, Sí, el que el Marcos salga diciendo yo aquí corro como un cabrón y hago que tú corras como un cabrón, porque yo quiero ganar más dinero, quiero jugar en el Almería, quiero crecer, tal. El que sale y dice, va, yo voy a correr aquí con 10.000 personas, yo voy a hacer mis cositas. Yo no voy a correr para atrás, me da igual. Si yo el año que viene tal, pues esa es la diferencia entre un jugador de equipo y un jugador que siempre la culpa de todos menos de él. lo decían un poco también desde fuera, también un poco de forma despectiva, lo de filial atípico en los playoffs del año pasado, que se escuchó mucho.
también eso de forma un poco despectiva desde fuera. Ya, es un filial atípico, pero bueno, yo siempre lo he retuiteado 30 veces. Vamos perdiendo 1-0 en Toledo y damos 30 pases antes de meter un gol desde Bruno, saca Bruno, a Aarón, hasta que metemos gol. Si es que este año hemos hecho partidos muy buenos, jugar que te cague y perder. Y partidos asquerosos y hemos ganado. Si es que, no sé. ¿Qué pasa? Somos un filial atípico. Al final, todo el mundo nos trata de copiar. El Granada entra en avería en el mercado de invierno y se trae que es Burgos, que ya no es sub-23. Se trae 2 africanos. Al final, todo el mundo intenta parecerse a nosotros, en ser atípico, porque es lo que te da un poco, digamos, esa entidad. Es que es atípico que es que compite. Bueno, pues entonces, quizás han llegado 10 jugadores al primer equipo porque compiten bien. Aparte de que tengan talento, también es porque son capaces de ir respondiendo a las diferentes situaciones que se han ido produciendo, ¿no? Es que al final también éramos un juvenil atípico, ¿no? Éramos un juvenil atípico. ¿Por qué? Porque tenemos un delantero que corría, un medio centro que cortaba, un portero que paraba mucho y en el medio campo Joan y Marsu que hacían 14 kilómetros cada uno. Pero nosotros no teníamos el talento del Depor ni el talento del Madrid. Mira el Madrid, ni Copa, Gonzalo, Manuel Ángel, Paul Fortuny. Jacobo, ¿no? Es que Jacobo Ramón, que el otro día es que esos eran los de León. Que se nos olvida, esos eran los de León. Eso era el Real Madrid de León, que está en Champions, jugando en el Madrid. Es decir, nosotros, a nuestra manera, hemos conseguido también ser así. Y ya te digo, a mí no lo veo de tono despectivo. Es más, te insisto que la gente trata de copiar nuestro modelo de filial ahora porque ha sido más productivo que el de otro, evidentemente. Llega al Cádiz, mete 5 juveniles con ficha del filial. Al final, en las primeras 20 jornadas, 18 jornadas, tienes 10 puntos. Y ahora intenta arreglarlo todo ya, a tomar viento. Yo estoy muy orgulloso de lo atípico que somos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo te quiero comentar algo que también has destacado al principio y que a mí me pareció perceptible también toda temporada, que es de estos jugadores que la sensación es que en segunda ref están teniendo una frescura diferente a la que tenían en tercera, ¿no? Has puesto el caso de Ballestero, no se ha mencionado a Marsu, pero también entra en este grupo selecto, y luego hay otros jugadores que a lo mejor sí que han perdido un poco esa frescura que tenían en tercera red, como puede ser Cantón, que ha tenido menos participación esta temporada. Bueno, no sé cómo analizar. Me gustaría que un poquito más a fondo, porque me parece muy curioso, ¿no? Luego al final la dificultad sube, pero parece que hay jugadores que, bueno, de forma camaleónica también se adaptan mejor a esas circunstancias. Pues mira, es de las cosas más gratificantes. Al final suplente en tercera división, porque, insisto, Ballesteros jugó en Málaga el único partido de los 6 de playoff. Marsu con el Toledo no jugó ni un minuto en la vuelta. Carlos estaba en la grada. Loren solo jugó con el Toledo y han sido jugadores fundamentales. El propio Alex Méndez, que irrumpió en el filial, y luego fíjate este año que son indiscutibles. El caso de Cantón, pues un jugador que él y yo sabemos y todo el equipo sabemos por qué no juega. Él, yo creo que lo reconoce y él tiene un problema y tiene que solucionarlo y ya está. No hay más que hablar. Creo que es algo que él entiende y que él me lo dice, Alberto. Yo entiendo por qué no juego y ya está. Creo que poco puedo hacer yo. Yo he utilizado la psicología inversa, directa, la mano blanda, la mano dura, la mano de hierro y la mano de paja. Pero al final, si uno no quiere, poco más se puede hacer. Y los demás, pues nada, es que no puedo decir nada más. Es que, fíjate, el otro día tomamos los pliegues y tío, después de un mes sin competición, Joan baja 3 puntos, Marsu baja 2 puntos, los lesionados bajan 3 puntos de pliegue normal. Es decir, ahora verás, me ha pegado una que tal. Es que, no sé, tengo tantas cosas para elogiarlo y tanto de todo eso es por lo que luego lo que tú dices no es casualidad. Porque cuando un jugador quiere más, al final no es casualidad. Y sí, todos tienen la ilusión de jugar en el primer equipo, ¿eh? Todos. Y cuando la pierden, quizás cuando más cerca están de salir. Y quizás algunos jugadores van a salir este verano del filial porque ya no tienen la ilusión del primer equipo, ya han tenido la oportunidad de estar en el primer equipo y entienden que si ya no tienen chance en el primer equipo, su etapa del filial ha terminado. Y me parece lógico. Importante eso, sí. Y yo quiero jugadores que quieran jugar en el filial. Así se lo he dicho siempre en el club. No es que yo el primer equipo, pues entonces búscate un primera federación o lo que sea. Todos tenemos ilusión del primer equipo, ¿vale? Pero tú tienes que jugar aquí y ser el mejor aquí. A partir de ahí, a ver lo que pasa. El que ya viene siendo jugador del primer equipo, malo. Y de hecho no suele ir bien eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Aarón, Adolfo. Yo tengo Yo quiero otra preguntarle, pregunta. porque además se junta que el año que viene, bueno, depende ya cómo hagan después los grupos y demás, pero bueno, si lo dejan tal y como está ahora, se unen Atlético Malagueño, Recreativo de Huelva. Veremos quién baja de Primera Federación, porque alguno gordo bajará también de los que están ahí metidos. Eh, Se presenta una segunda federación, bueno, más los que no han subido, ¿no? La Unión seguirá además ahora con el cambio de Málaga, Atlético Antoniano. Se presenta una segunda federación bastante compleja, con muchos equipos que van a estar peleando por el ascenso. Has comentado antes el lema de los tres grandes objetivos cuando te presentaron como entrenador del filial. Este año han machacado con los 44 puntos. Incluso hubo ya un momento que el equipo tenía casi 44 y dijiste, bueno, 45, 46 por si acaso, no nos vayamos a confiar. No sé el año que viene qué puede ser un poco el eslogan de la temporada o qué va a incidir más, ¿no? Porque yo creo que va a ir un poco en camino todavía por la permanencia, pero ya no sé cuál va a ser la tecla que va a tocar. Pues que tiene que ser algo parecido a este año. Es que bajan 6 equipos. Mira, nosotros el verano pasado dijimos, ¿qué 6 equipos van a bajar? O sea, venga, en el vestuario, ¿qué 6 equipos van a bajar? Los jugadores, el cuerpo técnico, bueno, pues los de Extremadura, sí, el Don Benito y el Villanovense que ha quedado al final. Pero, ¿quién iba a decir el San Fernando? Nadie. ¿Quién iba a decir el Linense? ¿Quién te iba a decir que el Antoniano va a hacer playoff? Entonces, ahora te digo yo, con el Recre, el posible Marbella, Yeclano, Sanluqueño, que de ahí van a caer uno o dos probablemente, ¿eh? El malagueño, que al final es un filial que ya sabemos que es potente. El posible Real Jaén o Lucena, que son dos equipos potentes también que pueden subir. El Lorca, que es un equipo potente que ha subido también del grupo de tercera del grupo 13 de Murcia. ¿Qué se iban a bajar? ¿Y sabes cuál es el problema? La única cosa, yo sabéis que utilizo mis redes sociales, yo no subo fotos en bañador, ni pescando, ni en la cima del Everest, ni comiendo caracoles, tal. Yo subo cosas de fútbol. Pues la única vez que subí algo personal fue el día que dije que había 14 ceses de entrenadores en 18 equipos, que me pareció una barbaridad y que había que recomponer todo. Y es Aarón porque todos los equipos quieren subir. Yo recuerdo una conversación, unas declaraciones de Miguel Rivera en el Inense en pretemporada, que había juego en la Antequera y dijo, veo el equipo de escándalo, este equipo está para subir. Hostia, al hoyo. Dura 5 semanas. Y la Minera echa el entrenador en la jornada 28 porque quiere subir. En la jornada 28. El Lucán echa el entrenador en la jornada 30 cuando empató con nosotros. Es que han caído todos como mosca. Y a mí, digo, pero bueno, esta categoría todo el mundo quiere subir, pero bajan 6, ¿eh? Entonces creo que Aarón esos pies en el suelo y ese felicitarse cada vez que saca un punto es positivo para tener esa humildad de poder decir, bueno, pues hemos conseguido el objetivo. Si no es que te caes, antes o después te caes. Y hemos sido, creo, el único equipo que en todo el año ha rozado el descenso, ¿eh? Ni acercarse. Lo ha rozado el Sí. Linares, lo ha rozado el Antoniano, lo ha rozado el Jerez. Es que todos los equipos han estado rozando el fango. El Almeriano ha estado rozando el fango, ¿eh? Pues te digo más, Alberto. Probablemente, ¿eh? Cuando el Lucan juega aquí, en el Pomedio, Estamos que líderes, los dos, gana, claro empatados. que gana, y veíamos, bueno, este equipo ya queda primero y se olvida. Y yo creo que en ese momento ya todos habían tenido una mala racha, porque habían pasado por mala racha, la Unión, Juventud Torremolinos, nosotros, el Águila, todo. Decíamos, ¿en qué momento llegará el bajón de Lucan? Porque en algún momento tiene que llegar, y llegó. Y llegó, es decir, que en esas curvas de rendimiento que además de los bajones vienen mucho de los despidos, ahí también depende mucho la estabilidad de un club en segunda federación. Claro, pero si el objetivo es ascender y está en descenso, es que va a la calle. Claro. El problema es que mira, yo siempre lo comparo con la primera división. ¿Quién aspira a ganar el título? Va Madrid, Barça y si acaso el Atlético. ¿Quién aspira a estar en Champions? Madrid, Barça, Atlético y si acaso el Villarreal, ahora el Sevilla o el Betis, uno de los dos, bueno. Y los demás, alguno quiere jugar en Europa, bueno, los demás es salvarse. O sea, ¿cuántos equipos en primera división su objetivo principal es salvarse? El Rayo, los Osasuna, el Mallorca, el Valladolid, el Leganés. ¿Cuántos equipos quieren salvarse en primera? De los 20, 10. 12 equipos el objetivo principal es salvarse. 14 equipos el objetivo principal es salvarse. Sí. Entonces, en el grupo cuarto de segunda federación, en 18 equipos, 14 equipos no es el objetivo es salvarse, es ascender. 14 equipos quieren ascender. Entonces, ¿cómo es posible?
¿Qué pasa? Claro. Pues que al final choca con la realidad y caen como moscas todos. Cambian en Navidad todas las plantillas, los entrenadores, porque bajan 6. Es que escucharme, son 6, 5 descensos y un play-out. Es que eso es una barbaridad. Es que estamos hablando del 33,3% de los equipos se caen. Uno de cada 3 equipos se despide de la categoría. ¿Qué vas a aspirar a otra cosa que no sea decir, oye, me salvo? Si es que entre el me salvo y haciendo puede haber 10 puntos. Lo hemos hablado muchas veces. Puede haber 3 partidos de diferencia entre el me salvo y haciendo. Contra. Hemos hecho 52, ¿no? 52 puntos. El Betis hizo el año pasado 53 y ascendió. 53 y ascendió. Es que, por eso te digo, que está todo en una línea muy fina y nosotros creo que no debemos, Aarón, de cambiar el discurso y evidentemente no renunciar a nada. Oye, que a mí me ha fastidiado no hacer playoff, por supuesto, como el que más, pero creo que es que otra cosa sería absurdo. Otra cosa es que diga, bueno, el primer equipo está en primera, que hemos hecho una inversión de la hostia, vamos a intentar acceder a primera federación. Pero te insisto que ni ascendiendo ahora tenemos los mecanismos capaces de poder relanzar el equipo en ese sentido. ¿Y cuánto se están gastando la Minera, el Jerez, estos equipos para hacerlo y no lo consiguen? Exacto. Mira, lo estaba mirando ahora en la clasificación y entre el Almería, que marca el playoff por abajo, y el Jerez Deportivo, que es el que marca el descenso, hay 12 puntos entre el que marca 4 el playoff. partidos. 4 partidos. ¿Y tú, Aaron, que has visto nuestro partido? ¿Hemos podido perder 4 partidos que hemos ganado? Sí, y al revés. Sí, y al revés. O sea, hemos Es decir, podido ser meter- segundos y hemos podido ser Exacto. 12º. Exacto. Por eso la realidad es la que es. Ahora, ¿qué tiene este equipo que cree que tiene espíritu competitivo, que tiene mentalidad ganadora, que se ve sin complejo ante un Jerez, ante un San Fernando, ante ese tipo de equipo? Y eso son virtudes que tiene el equipo. Y mi objetivo tiene que ser, como entrado, mantener ese nivel de exigencia de los jugadores. Pero creo que a nivel clasificatorio será un error decirles, no, vamos a intentar dar un paso más hacia adelante como filial. Un paso más a nivel clasificación. Bueno, cuando hemos quedado sextos, vamos a intentar ser quintos. Es que a lo mejor empezamos la liga ya confundiéndonos sobre lo que tenemos que hacer. También te digo una cosa, ¿no? En el momento que los conseguimos dije, ahora vamos a intentar jugar el playoff. O sea, que yo tampoco soy tonto, ¿eh? Que aquí no piense la gente, que a lo mejor alguno lo piensa, que conseguimos los 44 puntos y aquí nos cogimos la tumbona, nos cogimos el mojito y nos fuimos a la playa. Que yo he estado apretando más que nunca en mi cuerpo técnico, que hay muchísima gente trabajando detrás mía, que lo quiero decir también. Y que ahí hemos estado apretándonos los huevos todos a ver si jugamos playoff, pero no nos ha dado, tío. No, De hecho, el comentario no era solo 44 puntos y ya. El comentario era conseguir los 44 lo antes posible. Porque de esa forma es como aspiraba ciertamente a alcanzar el playoff. Totalmente. Y sí es verdad, pues que luego te fastidia, porque al final pues, ya no lo consigues. Ya, por ejemplo, el partido de Orihuela es de un equipo que ha entregado la cuchara ya. Y me jode. Pero bueno, ¿qué le dice a los chavales después de 33 jornadas? Y encima conseguimos empatar, que íbamos ganando. Pero ese era el típico partido de plof, ¿no? El típico partido de, joder, ya hemos perdido las opciones, ¿no? Pero, por ejemplo, después de la cagada del Estepona, la gente dio la cara y el Cádiz se vio un buen Almería con el Cádiz, ¿eh? O sea, que yo no, de verdad que poniéndolo te jode 24 jornadas de 34 empleos, te jode mucho, pero viéndolo a nivel global es que no puedo exigirle más ni estar más contento de lo que hemos conseguido este año, de verdad. Bueno, los primeros 20 minutos en Torremolinos también son buenos, lo que pasa es que ellos llegan y te meten el primero y ya, pues, Mira, sí te digo que desde el partido de, si me apura, así, el Torremolino, el de antes, no recuerdo cuál fue. Yo creo que no fue Estepona, el de antes. El de Estepona, sí, claro, el de Estepona, claro. Del Estepona en adelante ha sido mi equipo un filial total. Hemos ganado la posesión en todos los campos, hemos hecho un fútbol de la hostia, hemos generado de locos, pero en la área hemos sido un desastre. Han llegado 3 veces, nos han metido 2 goles, hemos llegado 7 veces y hemos hecho un gol y de rebote. Bueno, pues ese es el fútbol y eso es el problema que tiene un filial. Hemos sido un filial más que nunca en las últimas 5 o 6 jornadas. Así que intentaremos volver a lo típico. Lo que me sorprende, Alberto, que tú ya lo has mencionado antes, que a pesar de todo eso, ¿no? De haber acabado con estos huevos, ¿no? Hablando mal, ¿no? De esta rabia por el partido de Estepona,
tú sigues pensando que al final del año que viene el objetivo es primero hacer unos números de salvación y ya luego a partir de ahí soñar, ¿no? Claro, ¿qué plantilla vamos a tener? ¿Qué jugadores hay? ¿Qué nivel tienen los otros equipos con respecto a nosotros? ¿Quién dice eso? ¿Sabes? O sea, no lo sé, es que no sé. A lo mejor tienes al mejor jugador de la categoría y el primer equipo te lo quita a los 2 días, o tienes una posición jodida y de repente el primer equipo te lo baja y de repente tiene al mejor jugador de la categoría. Es que son cosas muy volubles, muy difíciles de valorar ahora mismo. Pero con lo inestable que es la categoría, es que es una auténtica barbaridad que los equipos se planteen como objetivo el ascenso. Que 14 equipos se planteen ascender, al final es un error, para mí, bueno, en mi opinión. Y nosotros encima, sin saber un poco por dónde van a ir los tiros en cuanto al nivel de los jugadores. Sí, Pero sí, te claro. digo que no es una crítica, que no es un enfado, es normal en un final, es normal. ¿Te crees que el Granada no está esperando a ver si sube? A lo mejor el Cádiz, bueno, el Cádiz ya están diciendo, ¿habéis escuchado? Sí, 30% de rebaja a todo el sí, sí, mundo, sí. incluido el Mirandilla, los Empleados también. empleados. Eso digo Complicado, que... complicado eso. Sí, es verdad que yo no tenía, yo fíjate que pensaba que iba a venir justamente diciendo, bueno, que al final del año que viene era cuestión de dar un paso adelante y a lo mejor, no te digo, pelear por estar arriba, ¿Queréis que arriba, lo pero... diga? Que yo lo digo. No, 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 que va, pero sí, no, Hombre, que pero... yo como he entrado me he quedado sexto, quiero quedarme quinto el Sí, año sí, que no, viene. naturalmente, pero sí es verdad que tiene ¿cómo mucho te sentido. argumento yo Sí, sí. algo que no te puedo argumentar? No te lo puedo argumentar. Naturalmente. Claro, claro, es que es verdad que sabiendo esta perspectiva de todos quieren subir, pero bajan 6, baja uno de cada 3, evidentemente ir con todo por el ascenso me parece un plan casi suicida. Tú tienes que ser ambicioso naturalmente, pero es lo Mira, que... una pregunta a los tres. Con Quintanilla, Rachas, Perovi y compañía, ¿el equipo hubiera ascendido, sí o no? Sinceramente, quedamos primero. Es que tú eres muy optimista. Pues Es que si le mete seguramente... este equipo para Marco ahí en el medio campo, le mete arriba a Rachas con Loren, le mete a Perovi toda la temporada en la banda, es Pero que es que... no. pero No es- creo. ¿Pero quién te asegura eso? Claro, es que si hay partidos que han merecido ganar y has perdido, y al revés, ¿quién te dice que con otros jugadores no te va a pasar lo mismo? O a lo mejor uno menos, uno más, uno menos, uno más, pero no sé, no sé. Esto no es Yo soy un tercera, optimista. ahora te quiero decir, no, no es lo mismo. Sí, pero sería un salto exponencial grandísimo. Obviamente. Y nosotros lo hemos hablado con primer equipo, ¿eh? Que ellos lo saben, dice, oye, es que tú con este jugador hubiera estado mejor, pero no lo sé, es que al final eso no te lo asegura nadie. Y además, ¿sabes qué es un error, Aarón? Si yo como entrado pensara eso, será un error. ¿Yo qué No, no, pienso? obvio, obvio, obvio. ¿A quién voy a poner de 6 y quién me va a rendir de 6? Yo, joder, con Quintanilla o con Peña, yo estaría ahora mismo primero. Si yo pensara eso como entrado, me estoy equivocando. Porque es lo que tengo, yo trabajo con lo que tengo. Yo no puedo desgastarme con supuestos idearios que yo no manejo. Que Perovi está arriba y Perovi pasa la semana y no juega. Ha podido jugar en el BSI, pero ¿y yo por qué me toca desgastar en eso? Ese no es mi problema. Mi problema es quién juega en el lugar de Perovi. Ballesteros, que lo haga lo mejor posible, ya está. Y yo creo que nos va bien. La reacción con el primer equipo es magnífica. Si alguien puede pensar, es que estos están enfadados porque le ha quitado jugadores en este club, si hay un buen rollo, es con el A y con el B, dentro de pues cierto hermetismo que tiene el primer equipo con sus cosas, obviamente, que ni nosotros sabemos todo lo que pasa allí, tal, pero ellos se preocupan, me llaman, te puedo decir, nosotros hablamos 3, 4 veces a la semana. Tenemos una reunión mínimo una vez cada mes, 2 meses. Están en la evolución de los jugadores, tal, me preguntan, piden opinión sobre una cosa, otra. Hemos hecho partidos simulando, si no lo sabéis, cómo juegan los otros equipos, que a lo mejor no lo sabéis, pero lo hemos hecho también. Oye, pues el Racing Juan así va a hacer esto, tal. O sea, la relación es estupenda. Y yo ojalá siga Rubi. Se lo dije, mira, el día que vino Rubi le dije, Mister, yo sé que he cogido el primer equipo 2 partidos, pero conmigo no veo una amenaza. Si tú sigues aquí 7 años, yo te firmo 7 años ser el entrenador del filial estando tú sin tocar el primer equipo. ¿Por qué? Porque independientemente de que te quiten o no haya jugadores, son muy previsores, van de cara, están preocupados por ti y para mí es una forma de trabajar mucho más sana que la que hemos tenido en otras circunstancias con otros entrenadores. O sea, que por eso te digo que al revés, que para nosotros, ya te digo, la relación con el primer equipo es extraordinaria. A veces parece, Alberto, que cuando un entrenador, en el caso de Rubik,
como no los pone a jugar, no en un partido de liga, parece que no está pendiente de ellos, que no valora el trabajo de base. Siempre lo discutimos, sobre todo Varón y yo, con Jota, ¿no? En el chat muchas veces, porque siempre dice, no, es que no confío en los cantanos, ya, pero no es simplemente el hecho de ponerlo a jugar, ¿no? Sino también está encima de Mira, ellos y hacer un seguimiento. a mí esa fase, ese duelo lo pasé yo ya. A mí me llega mi preparado físico, es que Perovic no ha jugado, tío, es que podía jugar con nosotros, joder, es que, fíjate, Bruno ha viajado, no sé qué tal. Yo le digo a todos, ¿sabéis quién nos da de comer a todos? El primer equipo. Exacto. Nosotros estamos aquí para ponernos al servicio del primer equipo. Hubiera firmado ascender directamente con el primer equipo y que al final se hubiera salvado en el play-out, en la última jornada, dándole al palo allí en Valdebebas contra el Madrid C. Pero que el primer equipo suba. Es que no podemos perder la perspectiva y creo que el gran problema que tienen los entrenadores que se desgastan en el B, porque al final desgastan mucho. Yo este año, te decía, he perdido peso, es mentira, pero bueno, he perdido vida. Peso no, pero vida he perdido seguro, ¿vale? Es que tienen esa ansiedad del primer equipo. Que no, que yo quiero que suba Rubi sí o sí, y ojalá suba. Y yo estaré allí con mi camiseta, como estuve en Leganés, que me lo pasé que te caga. Bueno, pitó el árbitro y hasta el 92 lo pasé muy mal, como el otro día en Cádiz. Pero del 92 en adelante, imagínate. Yo para mí, pero, y te digo más, y el que allí estaba, ¿vale? El que allí estaba Joan allí saltando con nosotros, ¿y eso qué mérito tiene? Esos jugadores que son ahora los que juegan, estaban allí en Leganés llorando también, ¿eh? Esos jugadores estaban allí llorando. Eso para mí, ese sentimiento de club es mucho más importante que como entrenador, no, que echen a Rubio y me pongan a mí. No, ese es el gran error que tiene la gente en filial. El que nos da de comer a todos es el primer equipo. Y a todos. Nosotros hacemos esta tertulia porque existe la Unión Deportiva Almería. Y un día podemos hablar del filial. Pero que el que nos da de comer es todo. Y si un día tiene que llevar a dos jugadores para hacer un sparring de entrenar, se los tiene que llevar. Que para eso está el filial, de verdad. O sea, yo entiendo lo que decís. Y fíjate que yo debería defender todo lo contrario. Es que yo quiero los jugadores, que si no juegan, que jueguen conmigo. Pero da igual. Si ellos consideran que es lo mejor para la Almería, hay que hacer lo que ellos digan. Y ya está. Pues Sí. el 22 de junio nos vemos porque vamos a ir a primera división. Bueno, hacemos el acuerdo que nos echamos una foto en Oviedo. Eso de que vamos a jugar en casa no lo compro. Yo tampoco lo compro, ¿eh? Yo Oviedo, creo que va a ser Santander. Santander. ¿A dos? Yo creo que el 21-22 de junio estamos en Santander. El 22, Bueno, pues sí, 22 domingo, 22 domingo. Yo he estado en los dos estadios. He estado en el Tartiere y en el Sardinero. Y molan, ¿eh? Yo Sardinero no, Tortires sí. Los Sardineros yo nunca he estado. ¿Nos vamos a ver allí o no? En serio, sí, ¿no? Hombre, yo voy Bueno, seguro. sí. Yo voy Yo Sí, del sí, norte sí, de También. todas maneras. Pues yo ya que no estoy entrenando soy el fan número 1 de la Almería. Además, te voy a decir una cosa de previa. El otro no fue a la previa por vergüenza, ¿eh? Pero que sepas que qué yo, vergüenza, sí, hombre. sí, yo en el playoff, Otro día. en cuanto ya los jugadores se vayan y tal, Alberto pasa a ser el hooligan número 1. Pero si Es hacemos- más, el otro día le dije al cuerpo técnico del primer equipo, oye, cuando acabe, ponerme a hacer lo que me aburro. O sea, ponemos que sea a pintar una pancarta para la Almería o algo, pero yo quiero sentirme útil de alguna manera. Y si no puedo ser útil entrado del B, pues a la previa, a liarla, a cantar y a gritar y a disfrutar. O sea, si Hemos hacemos hecho nosotros una previa, previa. hacemos nosotros previa antes de ir al anexo, Alberto. ¿Qué vergüenza te va a dar, tío? Yo en Leganés, vamos, allí en la plaza, allí cantando. Yo no sé lo que pude beber allí y tal, y luego el partido, vamos, eso no me lo quita a mí nadie. Yo lo quiero vivir este año. Yo estoy ilusionado por Sí, eso. sí. Que ya la ilusión que tengo es esa, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, y ver a esa gente, ya te digo, ver a los míos ahí empujando y que lloren por la Almería, eso es lo más grande que hay, eso. ¿Cómo no va a estar lo de esas personas? Pues claro que sí, por supuesto. Hemos hecho unas Vamos a hacer lo pegatinas. que Santander, ¿eh? Hemos hecho unas pegatinas este año, Alberto. ¿Viste alguna previa y te damos alguna? Que está Venga, vale. Mucho Vale, pegatinas, vale. sí. Venimos por la previa. Venimos por la Por la previa, previa. se llama. Es la que entre semanas es la vuelta de la primera eliminatoria, ¿no? Efectivamente. Es domingo ida, miércoles O vuelta. sea, que en teoría ese partido entre semanas siempre va a ser el de fuera, ¿no? Es, Nosotros vamos a jugar domingo en casa. Siempre que quedemos, obviamente. Exacto, como sí, para sí, clasificar, pero ¿no? la final es domingo, ¿eh? Sí, el último en todo caso fuera sería domingo también. Sí, es domingo-miércoles, semifinal ida, semifinal vuelta y luego domingo. Pero sí, nos tocaría. Bueno, no, pero a nosotros nos tocaría. No, domingo, ¿no? Siempre Nos domingo. toca ¿no? domingo en casa y Claro, miércoles porque, fuera. porque nosotros jugamos, vale, la ida en. Y luego la ida en según casa. quién pase, ¿no, Adolfo? Claro, según quién pase. Si pasa bueno, de encima sí, tuya o no, claro. Si quedamos quinto, porque cuarto o tercero, muy complicado, pero quinto, tenemos-
Pues no le Jugamos, pregunta creo, a sábado y Adolfo. martes, ¿no? No le pregunta a Adolfo que él tiene el cálculo de que vamos a quedar segundo, así que. No, coño, a ver, yo he hecho el cálculo, pero claro, que pierda el Elche el Mirandés todo, el que el Oviedo saque un punto, hombre, complicado, por lo que sea. Bueno, pues vamos a ganarle al Sí, Mirandés, eso es. que va a estar guapo el partido, ¿eh? Que eso huele a maracanazo total, ¿eh? En el campo, yo fíjate un Huele un poco a equipo. lo de Jaén, ¿eh? O a lo de Toledo. A mí Sí. también. Es que, ¿sabes? Si es que lo de Jaén, el problema es que estaban con la música celebrando el ascenso con el 2-2 de la ida. Ah, Y sí. me acuerdo una frase de Joao que tiene sus cosas, pero me decía, Alberto, déjalo, que lo celebren, que eso es bueno. Tú déjalos toda la semana celebrando, lo que verás tú cuando lleguemos allí, hostia. Y a los 5 minutos vamos 0-2. Ojalá, eso fue. Pero yo veo el equipo, tío, después de lo que vimos ahí defendiendo con 9 en Cádiz, vamos a ser optimistas y vamos a pensar que. ¿Pones coches tú o Oviedo, Alberto? Preguntan. Si yo lo puse en Leganés, el problema es que luego me pegué la paliza de ida a vuelta y claro. Te y encima convalida, Tienes ¿no? que cortar de beber un poco ante el Sí. partido, pues si no. Aunque si lo vamos a celebrar es que si ascendemos, luego te jode. Porque te encuentras en Leganés y ves los vídeos y dices, hostia, está todo el mundo en la calle liándola en Almería. Y yo aquí en el coche, aquí medio sudado, aquí Ya. ya muerto, tal. ¿Y ahora qué haces? Eso jode también, ¿eh? Porque te encuentras No. donde lo celebras. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí. Y si yo pongo el coche, bueno, encantado. Venido problema, ¿no? Mis 3 plazas del coche están asignadas, o sea que Tres, quiera te- venir, que venga. tres porque la cuarta es para Marcos Peña, ¿no? Hombre, Marco sube seguro allí. Sí. Joder, y tanto. Seguro. De hecho, No, uno de los que estuvo en Leganés ahora va a estar, está en el primer equipo, ahora como juega el primer equipo. Qué La racha. verdad. Arracha vino conmigo en mi coche, que encima, claro, era menor de edad, que tuvimos que hacer papeles, no sé qué, porque estaba en la residencia y era menor de edad, sí. Y estuvo, yo recuerdo, Valen, Racha, Joan y no recuerdo quién era el otro, se vinieron en mi coche conmigo. Es que me lo llevé yo en el coche. Y luego ya Me ahí suena nos que era- juntamos, me suena que era Jorge. con la gente, Jorge de Vicente. Correcto, joder, lo sabe. ¿Sabe hasta Adolfo quién está en mi coche? No, Hace porque yo me años, acuerdo, tío. no, porque me acuerdo de ver las fotos del ascenso, que Ya, pero luego Bueno, nos y juntamos Rachá con los iba que con su venían en camiseta. autobuses. claro, y que Vinieron en estaban autobuses. todos juntos. Bueno, lo bueno es que esos jugadores ya tienen su coche y pueden ir allí a Oviedo por su cuenta. Pero bueno, que yo me presto a llevar a quien sea, que de verdad que estamos súper ilusionados y desde aquí pues animado a todo el mundo a que apretemos, tío, que lo vamos a conseguir. Verás tú que cuando menos se lo esperas es cuando las cosas saben mejor. Sí. Ojalá. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? A ver, yo estoy encantado, pero bueno, al final llevamos 2 horas, tampoco queremos aquí monopolizar esto, así que bueno, no sé si tenéis algo más que comentar, Adolfo, Aarón. Yo Creo estoy que ya mirando ya vuelo ¿a está, dónde habéis dicho? ¿Santander o Oviedo? Donde queráis, vamos. Nos vamos está, donde queráis. está visto para sentencia ya esto. Sí. Hay que ir con el coche tiene más historia, tío. Para, Pues ya, pero- Almería, tal. Vas poniendo la música y le gusta, ¿no? Venga, ahora los cipotes con el reggaetón, venga, por un rato. Lo quitas y pone un poco de pop español mientras van durmiendo y así voy cantando yo. Si cada uno tiene su esencia, tío. En el Eso es. avión, yo qué sé, es muy, no sé, no me gusta. Coche. Muy impersonal. Sí. Y luego la celebración hay que volver aquí, claro, que la del estadio estuvo guapa, ¿eh? Eso sí, luego tuvimos la cena a las 2:30 de la mañana, tío. Ah, fue después de eso, la Mira cena. que ahora me tenéis tarde. Pero es que yo recuerdo que cenamos en el Hotel del Cabo de Gata a las 2:30, digo, pero bueno, y entonces la fiesta que ahora a las 8 de la mañana, ¿o qué? La cena a las 2:30, tío. Hostia, Mola 2:30. mucho, hay que repetirlo, pero huele bien la cosa, huele bien. Están Joder. pidiendo por el chat una playlist para un tours. También. Venga, también la hacemos, El día que nos clasifiquemos, preparamos la playlist. Yo ¿Qué- me conecto con vosotros y la preparamos. qué canci- Pero qué ca- primero vamos a clasificar. ¿Qué canción tiene que estar, Alberto? Hombre, RVFV tiene que estar. Pero una que te gusta a ti. Esto- Buah, yo tengo mucha variedad. Yo te puedo sacar de cualquier género, me da igual, pero. Bueno, alguna de Javilón, de esta del estadio, nos mola también. Ya sabes que la típica de ser de primera en mi obsesión, esa Sí. tiene que aparecer. Ese tiene que aparecer, ¿no? Sí. La foto es salvaje, dicen por el chat. Puta salvaje, eso ya no, por Dios. Eso es más de la selección española. Nosotros vamos a otro rollo. Bueno, pues nada, la vamos a dejar por aquí. Alberto, pues un placer que ya otro año vengas con nosotros. Ojalá sean muchos más y aquí vamos a hacer balance, porque claro, al final es el momento, ¿no? Porque ya antes de esto siempre
ya estamos todas otras cosas y ahora más tranquilicos, ya sea para celebrar o para lamentar o para lo que sea, pues bueno, siempre es mejor fecha para estas cosas. Así que te lo agradecemos mucho porque es verdad que particularmente nosotros, sobre todo Aarón, ¿no? Que como bien has dicho antes, también lo ves mucho y demás, pues bueno, estamos agradecidos porque ya que estamos siempre del lado del filial, ¿no? Hemos siempre que hemos podido estar, hemos estado ahí, lo comentamos entre nosotros, no es simplemente cosa de contenido y nada. Pues agradecemos mucho que, joder, una persona como tú, que además creo que lo decía antes, ¿no? Me parece muy injusto catalogarte como entrenador del Almería B, porque creo que eres un hombre de club y eres mucho más que eso, pero bueno, eres entrenador del Almería B también, ¿no? Pero bueno. Y nada. Me pagan por eso. Efectivamente, Me pagan por efectivamente. Y para nosotros es un orgullo, porque es verdad que estamos todo el año ahí y está muy bien tener, joder, estos momentos tan guay. Yo agradecido, ya lo sabéis, que me lo paso muy bien, es como si estuviera charlando con los amigos en el bar y para mí eso es lo más importante, porque cuando uno se sienta a gusto, pues nada, un poco más que decir, que nos vemos en esa final del playoff, bueno, en casa también nos vemos, en la eliminatoria, ya está, y nos saludamos, echamos una cerveza y ya os contaré al final del verano, pues hacemos otra tertulia Sí, y claro. le contamos un poco a la gente la novedad del filial. Claro, claro. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias, ¿vale? Muy bien, Nos encantado, vemos. chicos. Hasta luego. Un placer. Nada, Chao, 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 Chao. chao.